Capítulo 331, si tú puedes hacerlo, ¿por qué yo no? Kei realmente no había esperado esto, ¿alguien en medio de Konoha de verdad se atrevía a seguirlo? No estaba enojado, sin embargo. Si quien lo seguía resultaba ser alguien enviado por el tercer Hokage, Kei se habría emocionado. Pero después de pensarlo bien, dudaba que Hiruzen Sarutobi actuara tan precipitadamente. Intentar atacar a Kei ahora no sería más que lanzarse de cabeza al fuego. Aún así, si alguien se atrevía a seguirlo, Kei no tenía intención de dejarlo ir tan tranquilo. Actuando como si no hubiera notado nada, continuó hacia el distrito Uchiha. La presencia detrás de él se mantenía persistente, tan evidente que resultaba casi cómica. ¿Qué es esto? ¿Un acosador sin ningún entrenamiento en sigilo? Cuando Kei se acercó a una esquina que bordeaba el territorio del clan, decidió que ya había tenido suficiente. En el momento en que dobló la esquina, creó un clon de sombra y saltó al muro que dominaba el giro. Era un trabajo básico de emboscada pan comido para alguien como él. Respirando bajo, Kei se ocultó. No ocultó su chakra por completo, pero no importaba. La mayoría de los shinobi simplemente no podían detectarlo a ese nivel. A veces envidiaba a Ima y Kenta y a Iga Ayaka, sus habilidades sensoriales eran absurdas. Podían detectar enemigos ocultos con facilidad. Pero Kei no había sido bendecido con ese tipo de talento. Aún así no era momento de pensar en eso. El que lo seguía se estaba acercando. Las cejas de Kei se alzaron cuando vio el rostro del acosador. Luego casi se rió. ¿Shisui? ¿Shisui Uchiha lo estaba siguiendo? Kei recordaba que el chico ya había sido contactado por el tercer Hokage. Uchiha Jin lo había mencionado. ¿Era idea de Hiruzen? ¿O de Shisui? Después de pensarlo un poco, Kei concluyó que probablemente era cosa del propio Shisui. El chico seguramente había reunido el valor para pedir un encuentro directo. Y al ser inexperto, lo siguió de la manera más evidente imaginable. El corazón de Shisui llevaba la marca de la llamada voluntad de fuego, pero Hiruzen y los ancianos nunca se dieron cuenta de algo importante. El verdadero deseo de Shisui era la armonía entre la aldea y el clan. En su corazón, familia y aldea existían en el mismo nivel. No era Itachi. El tercero realmente calculó mal. Este chico no se parece en nada a Uchiha Itachi. Shisui valoraba ambos lados. Itachi, en cambio, en la línea temporal original, cayó en el extremismo. Kei permaneció oculto hasta confirmar que no había Anbu ni ninjas de Root cerca. Solo entonces lo siguió en silencio y disipó el clon delante de Shisui. La nube de humo de chakra lo sobresaltó, pero rápidamente se calmó. Después de todo, estaba siguiendo a Kei. Y entonces una voz fría y plana llegó desde detrás de él. Habla, chico. ¿Por qué me estás siguiendo? Dame una buena explicación. De lo contrario, te prometo que te arrepentirás. Shisui tragó saliva. No había nada ruidoso en el tono de Kei. Nada abiertamente amenazante. Pero Shisui lo sentía. Esa presión sofocante. Esa aura fría e implacable. Como ser apuntado por una serpiente venenosa. Ni siquiera al encontrarse con el anciano Jin o con el tercer Hokage había sentido algo así. Había calidez en la autoridad de Hiruzen. Pero Kei. La presencia de Kei era como la muerte rozando silenciosamente tu garganta. Shisui se quedó paralizado. Si no respondía correctamente ahora, dudaba que alguna vez tuviera otra oportunidad. Kei-san realmente quería hablar con usted. Pero nunca he tenido la oportunidad. Y pensé que por ciertas razones, tal vez no querría verme, así que Kei alzó una ceja. Ambos somos Uchiha. ¿Por qué pensarías que me negaría a verte? Tu historia está llena de huecos. Estás ocultando algo. Kei lo observó fijamente. Estaba evaluando, diseccionando. Entonces, ¿qué quieres de mí? Shisui dudó, luego dijo con sinceridad. Usted es el orgullo de nuestro clan. Siempre lo he admirado. Y tengo muchas dudas en mi corazón. ¿Dudas? Kei casi suspiró. Otro chico lleno de preguntas filosóficas. No tenía ningún deseo de entretener este tipo de tonterías. Itachi había preguntado algo similar un año atrás, y Kei solo respondió porque respetaba a Fugaku. Pero Shisui no era nada para Kei. Y a diferencia de Itachi, Shisui ya había tenido contacto con el tercer Hokage. Kei no confiaba en niños tocados por Hiruzen. Tienes 3 minutos, dijo Kei con frialdad, cruzándose de brazos. Esto es territorio Uchiha. Ningún Anbu entrará aquí sin aviso. Usa tu tiempo sabiamente. Shisui se tensó y asintió. Entonces seré directo. Kei-san, ¿qué piensa sobre la guerra? ¿Y sobre la relación entre el clan y la aldea? Kei parpadeó. Luego se rió. Itachi me preguntó exactamente lo mismo el año pasado. ¿No son cercanos ustedes dos? ¿Por qué no le preguntaste a él? Shisui se mordió el labio. Sí le pregunté. Pero dijo que usted no lo aprobaba. Eso suena a tu problema. Kei se dio la vuelta. ¿Y aprobación? ¿Por qué tendría que aprobarlo a él o a ti?
Comenzó a irse. Pero Shisui de repente gritó. Entonces, ¿por qué durante la crisis en Kirigakure nadie en Konoha fue a buscarlo? Kei se detuvo. Lentamente, muy lentamente, se giró. Una leve sonrisa tiró de sus labios. Pero sus ojos estaban vacíos, fríos, despiadados. Shisui sintió como la sangre abandonaba su rostro. Esto ya no era una serpiente. Era la propia muerte, envolviendo su columna con dedos helados. Kei se acercó, cada paso deliberado. Chico, ¿entiendes lo que acabas de insinuar? Y yo solo tenía una duda personal. Shisui temblaba. El sudor empapaba su espalda. La catástrofe de Kirigakure. ¿Había sido obra de Kei? Kei soltó una risa suave y colocó una mano sobre el hombro de Shisui. Tienes demasiada imaginación. Y estás peligrosamente cerca de acusar al jefe de la policía de Konoha de traición. Se inclinó más cerca. Creo que debería llevarte para interrogarte. Para ver quién te ha estado susurrando al oído. Shisui apretó los dientes. Kei-san, yo solo. Shisui ni siquiera terminó la frase antes de sentir la mano de Kei apretarse sobre su hombro. Un dolor agudo e indescriptible recorrió todo su cuerpo. Sus músculos se contrajeron, su respiración se cortó, pero aún así no se atrevió a moverse. No es que Kei tuviera intención de darle la oportunidad. El físico de Kei había sufrido una evolución aterradora desde hacía tiempo. La fuerza bruta nunca había sido su especialidad, pero ahora, incluso sin especializarse en poder, poseía una fuerza muy por encima de lo que la mayoría de los shinobi podía soportar. De lo contrario, no habría podido arrancarle el brazo a Ao con tanta facilidad en aquel entonces. El dolor viene en dos formas, dijo Kei en voz baja, casi con suavidad. Uno te hace más fuerte. El otro no tiene sentido, solo es sufrimiento inútil. Su voz permanecía calmada, pero sus ojos cambiaron, el Sharingan rojo sangre floreció, los tres tomó girando lentamente. Tengo muy poca paciencia para las cosas sin valor. ¿Debo obligarte a hablar? ¿O lo dices tú mismo? Yo no puedo decirlo. El rostro de Shisui se retorció de dolor, pero resistió. Pero vine a usted por mi propia voluntad. Hablé con el capitán Fukuhiko. El agarre de Kei se detuvo por un breve momento. ¿Lo conoces? ¿Cómo? El capitán Fukuhiko es el Junin instructor de mi equipo. Shisui tomó una respiración dolorosa. Hablamos. Y él siente curiosidad por usted, así que vine. Fukuhiko su instructor. Kei parpadeó. Entonces las piezas comenzaron a encajar. Aunque la influencia del tercero Kage se había debilitado considerablemente, reorganizar un equipo genin tras bambalinas no era nada difícil para él. Pero algo no cuadraba. Según recordaba Kei, Fukuhiko era leal, alineado en secreto con la facción del tercero. Un buen hombre, pero moldeado por la voluntad de fuego. Alguien así no debería actuar de forma irracional. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que dijo para despertar tanta curiosidad en Shisui? Kei entrecerró los ojos. Cuando activó su Sharingan antes, había notado una extraña capa de chakra sobre la lengua de Shisui. Un sello de silencio. El chico literalmente no podía decir nada relacionado con el tercero Kage. ¿Shisui estaba intentando engañarlo? Los ojos de Kei destellaron. Su Sharingan liberó una oleada helada de chakra. Los instintos de Shisui reaccionaron, y sus propios ojos se tornaron escarlata en respuesta. Ya tenía doble Tomoe. Ya fuera por trauma emocional o puro talento, su progreso era innegable. Tenía la actitud física, el talento y la fortaleza mental necesarios para manifestar el Sharingan. Pero aún así, sus ojos no eran nada frente a los de Kei. En un solo instante, la mirada de Shisui se volvió vacía. Kei aflojó su agarre. Ya había visto todo lo que necesitaba. Nunca esperó que Fukuhiko tuviera una impresión tan fuerte de él, y aún más sorprendente, el hombre claramente había malinterpretado muchas cosas. Pero Kei también había confirmado algo, y ese algo planteaba aún más preguntas. Fukuhiko podría no ser lo que parecía. O tal vez Kei lo había juzgado mal desde el principio. Kei negó con la cabeza. Eso no era algo que pudiera descubrir en un solo día. Este asunto era extraño, valía la pena investigarlo, pero con calma, con cuidado. En cuanto a Shisui, Kei ya había formado un plan. Cuando observó las emociones de Shisui, percibió claramente el conflicto que lo desgarraba. Había sido influenciado por el tercero, sí, pero también sentía genuinamente los cambios positivos tanto en el clan como en la aldea. Amaba la aldea. Amaba el clan. Y ahora estaba atrapado entre ambos, asfixiado por el peso de sus ideales. Un lunático completo, murmuró Kei con frialdad. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo? ¿Jugar al salvador tanto del clan como de la aldea? Shisuye y Itachi, en palabras más amables, eran benevolentes. En realidad, eran idealistas mentalmente inestables. Pero los idealistas inestables también eran muy fáciles de usar.
Y Shisui podría resultar bastante útil. Una leve sonrisa se curvó en los labios de Kei. Shisui había sido atraído por el tercero, y por la retórica de Dance de sacrificio por la aldea. Pero eso fue mucho antes de que Minato estabilizara su posición como Hokage. Aún así, las moscas no revolotean si el huevo no está agrietado. Si Shisui albergaba pensamientos tan equivocados, por supuesto atraería influencias equivocadas. Y si el tercero podía usarlo, ¿por qué Kei no? Con ese pensamiento, Kei tomó del brazo al aturdido Shisui. Un simple jutsu de transformación lo cubrió, ocultando la apariencia del chico. Luego Kei arrastró a Shisui lejos de la esquina sin la más mínima vacilación. Capítulo 332, no sobreestimes tu importancia. La cabeza de Uchiha Shisui latía violentamente, un dolor que se sentía como si alguien le hubiera estrellado un puñetazo directo en el cráneo. Pero él era un shinobi. Tras un momento de concentración, sus sentidos se aclararon y sus recuerdos volvieron a encajar. Uchiha Kei. Había sido noqueado por Uchiha Kei, el jefe de la fuerza de policía militar de Konoha. Shisui había escuchado innumerables rumores sobre lo aterrador que era Kei, pero esta era la primera vez que experimentaba la abrumadora diferencia entre ambos. Una diferencia medida en el Sharingan. Shisui poseía doble Tomoe, algo nada despreciable para su edad. Y aún así Kei lo había derribado en un solo instante, sin resistencia, sin lucha, nada. Una supresión completamente unilateral. ¿Ya despertaste? Una voz fría llegó a sus oídos. Carecía de la suavidad de antes, carecía de la autoridad dominante que había sentido previamente, y aún así hizo que Shisui abriera los ojos por instinto. Suspiró para sí mismo. Fingir estar inconsciente no funcionaría. No frente a este hombre. Después de todo, este era Uchiha Kei. Kei-san, murmuró Shisui en voz baja. Rápidamente examinó su entorno. Un bosque. Pero Konoha tenía bosques por todas partes. ¿Cuál era exactamente? No podía decirlo. Por la luz, no había estado inconsciente más de una hora. Shisui comenzó a calcular distancia y dirección desde el distrito Uchiha, intentando deducir su ubicación. Kei observó sus intentos con un leve interés. No hace falta que lo pienses tanto, dijo Kei con frialdad. Este es el bosque detrás de los terrenos del clan. En cuanto a por qué te traje aquí, llamaste mi atención, chico. ¿Por el capitán Fukuhiko? Shisui se frotó la cabeza adolorida. No lo había olvidado. Kei estaba completamente dispuesto a interrogarlo por la fuerza. Si no hubiera mencionado el nombre de Fukuhiko, podría haber muerto en el acto. Con el sello de erradicación de lengua maldita en su lengua, y todas las restricciones que Rode Dance había impuesto sobre él si Kei intentaba extraer información, el sello lo habría matado al instante. Había estado frente a la muerte, y el recuerdo lo hizo estremecerse. Más o menos, respondió Kei. Fukuhiko fue una vez mi capitán de escuadrón y mi instructor Junin. Conozco al hombre. Por eso estás aquí. Y no siendo arrastrado al cuartel de la policía, la mirada de Kei se volvió más aguda. Pero no esperaba que te unieras a Roth. Ni que tuvieras el sello de erradicación de lengua maldita. Su voz se volvió más fría. Esa técnica era la correa de Dance para sus subordinados. Dance está muerto, pero parece que alguien más recogió lo que dejó. Técnica de lengua maldita. ¿Dance? Shisui parpadeó. Conocía el jutsu. Pero a la persona. Nunca había escuchado ese nombre. Dance era el amigo más cercano del tercer Hokage, dijo Kei con una sonrisa burlona. Y yo lo maté. El corazón de Shisui se tensó. Kei continuó, con desprecio en la voz. Probablemente nunca entenderás lo que tu venerado tercer Hokage ha hecho. Puede que Dance muriera por mi mano, pero en realidad, quien lo condenó fue el propio tercer Hokage. Si no me crees, pregúntale a Uchiha Jin. Shisui guardó silencio. ¿Uchiha Kei mató al mejor amigo del tercero y no pasó nada? Ese hecho por sí solo decía mucho. ¿De verdad el tercero habría sacrificado a su propio camarada? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió entre bastidores? ¿Por qué el tono de Kei pintaba todo el asunto con sombras y corrupción? ¿Confundido? Los labios de Kei se curvaron ligeramente. Una vez le dije algo a Uchiha Itachi. Te lo diré a ti también. Dio un paso al frente. El nivel en el que te encuentras determina tu perspectiva, y determina hasta dónde puedes ver. El tono de Kei se endureció. ¿Y ahora mismo, las cosas que te obsesionan, tu mentalidad? ¿Tu forma de ver el mundo? Negó con la cabeza. No puedes ver nada con claridad desde tu nivel. Shisui permaneció allí, en silencio y en conflicto, incapaz de discutir. E incapaz de refutar una sola palabra. El nivel en el que te encuentras determina el mundo que ves. Shisui repitió la idea en su mente. Era la primera vez que escuchaba algo así y aún así lo atravesó por completo. Porque lo había notado. Había innumerables cosas que no podía comprender con precisión, innumerables verdades que no podía entender. No era solo él. Toda la alta esfera de Konoha parecía enterrada bajo capas de secretos. Así que, chico.
Kei le dio unas palmaditas ligeras en el hombro. No te creas tan importante. No tienes idea de en medio de qué estás parado. Y peor aún, fuiste lo suficientemente arrogante como para meterte de lleno en un campo minado político que ni siquiera entiendes. Shisui permaneció en silencio. Pero sus ojos delataban confusión, inquietud y un creciente sentimiento de miedo. Este conflicto en el que te has metido, continuó Kei, no es solo una simple disputa. Es una lucha de poder dentro de la propia oficina del Hokage, y un conflicto entre la aldea y el clan Uchiha. O, más exactamente, entre la aldea y todos los clanes del linaje. Kei se dio la vuelta y caminó unos pasos antes de volver a hablar. En aquel entonces, Uchiha Jin lo vio con claridad. Pero no tenía opciones. Lo único que podía hacer era esperar que el tercer Hokage le concediera, o más bien, al clan Uchiha cierto grado de perdón. Pero Jin casi no tenía influencia real en comparación con Uchiha Shin, quien controlaba la mayor parte del poder político del clan en ese momento. Si no hubiera sido porque el líder del clan y yo unimos fuerzas, entonces, gracias al liderazgo imprudente de Shin, el clan Uchiha probablemente ya estaría preparándose para romper con Konoha por completo. La cabeza de Shisui daba vueltas. ¿Pero por qué el cuarto Hokage y el tercer Hokage tendrían un conflicto de intereses tan grande? Susurró Shisui. El cuarto fue elegido por la aldea y el tercero es su maestro. ¿Por qué estarían enfrentados? ¿Y qué hizo el tercer Hokage para terminar provocando la muerte de su amigo más cercano, y permitir que usted lo matara? Shisui sentía que sus creencias se desmoronaban. Todo en lo que había confiado, todo lo que creía saber, se estaba derrumbando. Se sentía increíblemente estúpido. Realmente no entendía nada. El tono de Kei fue frío. Porque el tercero y el cuarto siguen caminos distintos. El tercero heredó la doctrina del segundo Hokage y la refinó en un sistema que mantiene su poder político. Pero el cuarto rechazó casi toda esa doctrina. E incluso fue en contra de ella en algunos aspectos. La respiración de Shisui tembló. Entonces el tercer Hokage en realidad no aprecia al cuarto Hokage. Pero el cuarto fue elegido. Kei soltó una risa cargada de desprecio. ¿Quién te dijo que el resultado de una elección garantiza el puesto de Hokage? Las elecciones son una actuación para el público. ¿Quién ve primero las papeletas? ¿Quién las cuenta? ¿Crees que esos resultados son intocables? Shisui se quedó inmóvil. Kei continuó sin piedad. El tercero calculó mal. Creyó que Orochimaru era demasiado difícil de controlar, así que eligió a un sucesor más joven y más manipulable. De lo contrario, ¿por qué Orochimaru, un hombre con un prestigio abrumador, no se convirtió en Hokage? ¿Por algunos experimentos? No me hagas reír. Esos experimentos nunca habrían continuado. Si nadie en el poder los hubiera apoyado. El único error de Orochimaru fue actuar sin informar primero a su maestro. Y el título de Hokage no puede permitirse escándalos. El mundo que Shisui conocía se rompió. Orochimaru no fue rechazado por los experimentos. La indignación del pueblo, las investigaciones, nada de eso importaba realmente. La verdad era mucho más oscura. El rostro de Shisui palideció. Konoha, la aldea que brillaba bajo la voluntad de fuego, ocultaba tanta suciedad bajo la luz. Pero los aldeanos vivían bien. La aldea era pacífica. ¿Podía coexistir la oscuridad bajo tanta luz? ¿O simplemente él no estaba en una posición lo suficientemente alta para ver lo que había debajo? El tono de Kei se volvió más duro. Escucha bien, chico. No actúes como algún tipo de salvador. Para nosotros. Como mucho eres una pieza en el tablero. Pero eres una pieza peligrosa. Porque como Uchiha, podrías causar más daño del que crees sin siquiera darte cuenta. Kei se giró para irse. Conoce tu lugar. No tienes derecho a juzgar nada de esto. Kei-san, yo. La voz de Shisui tembló. Suficiente. Kei lo interrumpió con frialdad. Si no fueras Uchiha, y si tu instructor no fuera Fukuhiko, ya estarías muerto. O pudriéndote en una celda de detención de la policía mientras te arrancamos cada respuesta que queramos. Kei hizo un gesto para que se fuera. Lárgate. Hoy nunca nos vimos. Y en cuanto al caos en Kirigakure, si no estaba en la aldea. ¿Y qué? Estaba en una misión clasificada. ¿Por qué tendría que reportarte a ti? La noche del ataque del 9 colas, el cuarto Hokage, el líder del clan Fugaku, y todos los líderes de los grandes clanes de linaje sabían exactamente lo que pasó. Pero en manos de ciertos conspiradores, incluso esa verdad puede ser distorsionada. Y los idiotas se la tragan. Shisui se estremeció. Kei concluyó con calma. Aquí tienes tu elección final. Cállate. Luego observa con atención. De verdad mira. Cómo interactúan ahora Konoha y los Uchiha. Cómo los aldeanos tratan a los Uchiha. Y luego piensa. ¿Qué es lo que tu supuesto superior está intentando hacer que hagas? Quizá entonces, por fin entiendas. Capítulo 333, el que regresó a casa mientras caminaba por el camino hacia su hogar,
Kei repasaba mentalmente todo lo que acababa de suceder. Shisui. La visión del mundo de ese chico debió hacerse añicos hoy. Dicho sin rodeos, el impacto que recibió probablemente equivalía a un colapso total de su fe. Después de todo, Kei le había alimentado deliberadamente ciertas verdades lo suficientemente afiladas como para destrozar las creencias que había sostenido durante años. Todo lo que Shisui creía entender sus ideales, convicciones y certezas había sido aplastado en un instante. El daño psicológico de eso era incalculable. Especialmente porque Kei le había dicho que fuera a confirmar con Uchiha Jin. Shisui sabía muy bien cómo era la relación entre Kei y Jin. Ese hombre nunca diría voluntariamente nada que favoreciera a Uchiha Kei. Después de todo, ya le había contado a Shisui la verdad detrás de la muerte de Uchiha Shin. Antes de que Kei lo intimidara hasta someterlo, Jin claramente veía a Kei como un rival peligroso. Pero la situación había cambiado. Kei no sabía si la nueva obediencia de Jin era porque se había vuelto tímido o porque la facción Paloma se había fracturado internamente. De cualquier forma, Jin estaba inclinándose gradualmente hacia el lado de Kei y Fugaku. El conflicto interno del clan Uchiha carecía de sentido a ojos de Kei. Simplemente era cuestión de eliminar elementos inestables en favor de un futuro estable. Y aquellos que antes amenazaban esa estabilidad como Jin ahora comenzaban a mostrar un deseo de mantener al clan unido y en paz. Mientras no causaran problemas, Kei no tenía interés en erradicarlos. Si Jin no hubiera entendido el valor del liderazgo de Uchiha Kei y Fugaku, no habría vendido a Shisui con tanta facilidad hace un momento. Shisui definitivamente irá a preguntarle a Jin. Y Jin sin importar sus motivos le dirá todo. Kei sonrió para sí. Y cuando Shisui se dé cuenta de que fue tratado como una pieza, cuando vea que la aldea y el clan se están estabilizando, inevitablemente tomará una decisión que será interesante. Una decisión que se alinea con los intereses de Kei. Si el tercero Kage se atrevía a extender su mano en los asuntos de los Uchiha, entonces, ¿por qué Kei no podría redirigir esa misma mano y hundirla profundamente en la red política del tercero? Shisui era una hoja perfecta. Quizás no lo suficientemente afilada para atacar directamente a Sarutobi aún, pero una vez incrustada lo suficientemente profundo, una vez que ganara la suficiente confianza, Kei eventualmente tendría la oportunidad de clavar esa hoja directamente en el corazón político del anciano. Claro, necesito tiempo. Mientras más caótico se vuelva todo, mejor. Kei saludaba casualmente a los vecinos que pasaban, con la mente acelerada. ¿El mejor escenario? Después de que termine la misión que le asigne, puedo enviarlo directamente a Akatsuki. Puede que la mente maestra de la organización ya fuera uno de los suyos, pero eso no era suficiente. Los espías eran como Kuna y cuantos más y más profundamente enterrados, mejor. Si Kei tenía influencia tanto a nivel de liderazgo como de ejecución dentro de Akatsuki, entonces monitorear sus movimientos sería trivial. Y con Shisui y Obito apareciendo como enemigos ante el público, la posición de Obito sería aún más segura. Mientras tanto, Kei obtendría beneficios. Shisui podría ayudar a recolectar el chakra de las bestias con cola, y luego pasárselo en secreto a Kei. Un arreglo perfecto. Pero eso depende de si Shisui usa ese cerebro suyo. Si es lo suficientemente tonto como para resistirse, entonces no puedo ayudarlo. Kei suspiró. Solo esperaba que la inteligencia del chico no estuviera irremediablemente dañada. En cuanto al misterio detrás del comportamiento de Fukuhiko, Kei realmente no esperaba que el hombre estuviera involucrado a un nivel tan profundo. Un Chunin con una ideología impredecible y experiencia real sobreviviendo a 2 grandes guerras, ese tipo de hombre era peligroso y útil. Si Fukuhiko realmente se alineaba con los objetivos de Kei, Kei estaría encantado de desviar recursos hacia él. Si no, Kei tomaría aún más. Olvídalo. No hay necesidad de pensar tan a futuro. Kei llegó a su casa y soltó una risa baja. Hora de descansar. Me ocuparé del resto después. Empujando la puerta, Kei entró. Ryoko y Keisuke ya estaban en casa. Ryoko cocinando en la cocina, con Yori probablemente ayudando. Keisuke estaba sentado en la sala, aparentemente hablando con alguien. ¿Un invitado? La vestimenta del hombre lo identificaba como miembro del clan Uchiha. Kei frunció el ceño. Ah, Kei, ¿ya regresaste? Keisuke levantó la vista con una sonrisa. Sí, asintió Kei. ¿Tenemos visita? Un miembro de tu fuerza de policía, dijo Keisuke. Vino por la hora en que deberías haber salido del trabajo, pero no te encontró. Dijo que tiene algo importante que reportar. Soltó una risa. Un joven bastante impresionante, parece que ha visto batalla. No sabía que tu policía estaba reclutando ninjas de tanta calidad. El rostro de Kei se oscureció ligeramente. Cualquiera de la fuerza de policía debería conocer la regla. No molestar al capitán fuera de horario. Si fuera realmente urgente, vendría un capitán de división. No un joven desconocido.
Kei se acercó con calma, aunque su chakra aumentó silenciosamente, listo para matar en un instante si era necesario, sin poner en peligro a su familia. El joven se giró hacia él y de inmediato se apartó de Keisuke. Capitán, el hombre se inclinó. Mi nombre es Uchiha Rin. Perdone por irrumpir durante sus horas de descanso. Kei se quedó inmóvil. Luego su ojo tembló. Ese rostro. Esa ridículamente familiar banda ninja. Ese terrible nombre que ninguno de ellos había olvidado. Este no era Uchiha Rin. Este era Uchiha Obito. ¿Y tuvo el descaro de venir a su casa? Kei forzó una sonrisa. Ah, eres tú. ¿Por qué estás aquí a esta hora? Capitán, tengo información urgente que reportar, dijo Obito con seriedad. No se preocupe, no es nada peligroso. Pero es sensible al tiempo. Akino Kei se giró hacia Keisuke. Lo siento, padre, necesito encargarme de esto. Es ligeramente inesperado. Inesperado era quedarse corto. Kei agarró a Obito por el cuello de la ropa y lo arrastró a su habitación. Una vez que la puerta se cerró, Kei dejó de fingir. ¿Has perdido la maldita cabeza? Obito se rascó la cabeza, avergonzado. Me dijiste que regresara cuando tuviera tiempo. No quise decir literalmente ahora mismo. Sí sé, ok. ¿Cómo es posible que tengas tiempo libre con Kirigakure en caos? ¿No se supone que debes estar controlando a Mizukage? ¿Y estás seguro de que no te siguieron? ¿Sin rastreadores, sin clones de Setsu, nada? Obito levantó las manos en gesto defensivo. Tranquilo, tranquilo. Te dije no hay problema. El tipo que está controlando a Mizukage ahora no soy yo. Kei entrecerró los ojos. Él. Sí. La voluntad de ese fósil, Uchiha Madara, a través de la marca maldita, explicó Obito con paciencia. Como la última vez le arrebataste el control, decidió establecer una segunda capa de seguridad, mi genjutsu por un lado, su marca maldita por el otro. Así, si vuelve a encontrarse con un monstruo como tú. Kei asintió lentamente. Eso en realidad tenía sentido. Setsu Negro era paranoico, cauteloso y molestamente meticuloso. No era sorprendente que hubiera preparado redundancias después de que Kei interfiriera con el genjutsu de Obito anteriormente. Y el control mediante marcas malditas era efectivo. Muchos eran prueba de ello. Bien. Eso explica lo de Kirigakure, dijo Kei. ¿Pero qué excusa diste para irte? Oh, ¿eso? Obito sonrió. Le dije que iba a la Tierra de la Lluvia a revisar a los nuevos reclutas de Akatsuki. Al parecer han reclutado nombres bastante importantes. Comenzó a contar con los dedos. Uno llamado Sasori. Otro es Kakuzu. Y hasta están buscando a Orochimaru. Kei parpadeó. ¿Sasori? ¿Kakuzu? ¿Y Orochimaru? Eso era antes de lo esperado. Pero la línea temporal aún coincidía más o menos. La mayoría de los miembros de Akatsuki no se reunirían hasta muchos años después. Aún así, escuchar los nombres despertó la curiosidad de Kei, especialmente Kisame, que se uniría más tarde. Entonces, continuó Obito, como tú conoces a Orochimaru, debería evitar que Akatsuki lo contacte. No, lo interrumpió Kei. No interfieras. Orochimaru y yo cooperamos puramente por beneficio mutuo. Tu intervención arruinará todo. Obito se encogió de hombros. Tienes las alianzas más extrañas. Y tu sueño de convertirte en Hokage sigue siendo la cosa más estúpida que he escuchado, replicó Kei. Obito hizo una mueca. Pero no discutió. Kei notó el cambio en el ánimo de Obito y cambió de tema. Entonces. ¿Cuánto tiempo te quedarás en Konoha? Solo unos días, respondió Obito. ¿Me iré poco después? ¿Planes? Preguntó Kei. ¿Regresas y luego qué? Obito parpadeó. Se rascó la cabeza. ¿No fuiste tú quien me dijo que regresara? Pensé que tendrías algo preparado para mí. Kei se quedó mirando en silencio la expresión avergonzada de Obito durante un largo momento. Había conocido idiotas antes, demasiados, de hecho. Pero alguien que pudiera ser tan idiota, ni siquiera él lo había esperado. Obito había regresado a Konoha. Sin siquiera pensar en lo que planeaba hacer después. Sin preparación. Sin plan. Solo un impulso y luego acción. Era asombroso en todos los peores sentidos. Kei exhaló con impotencia y comenzó a pensar cómo manejar a este idiota. El regreso de Obito a Konoha era algo bueno. Fortalecía sus lazos con la aldea, especialmente después de haber estado fuera casi 2 años. Kei creía que el afecto de Obito por Konoha no había cambiado mucho, si acaso, se había profundizado tras el incidente del 9 colas. Pero ese estado emocional incierto, a medio desprenderse, necesitaba ser reparado y reformado. ¿Y el mejor método? Reconectarlo con las personas que una vez apreció. Obito seguramente visitaría la tumba de Rin. De hecho, Kei pretendía dejar que viera el cuerpo preservado de Rin, y hacer que Ayaka le mostrara los fragmentos de la marca maldita extraídos de ella.
Y ya que Obito estaba de vuelta, no había razón para que no visitara también a su antiguo maestro aunque fuera brevemente. Eso por sí solo tendría un efecto enorme. Su última conversación solo había sido un intercambio silencioso a través del chakra. Poderoso, sí, pero a veces, la verdadera sanación necesitaba palabras. Y Kei estaba seguro de que Minato también querría esa oportunidad. Realmente eres un idiota incorregible, dijo Kei con frialdad después de ordenar sus pensamientos. Quédate en mi casa esta noche. Durante los próximos días, haz tus propios planes, reúnete con Kakashi y los demás, coman juntos o algo así. Después de eso, te llevaré a la tumba de Rin. Y te mostraré los fragmentos que sacamos de su cuerpo. Obito se tensó. ¿Reunirme con ellos para cenar no es innecesario? Su voz vaciló. Por alguna razón, la idea de volver a ver a Kakashi le revolvía el estómago. Podríamos simplemente visitar la tumba de Rin. Cállate, cortó Kei. Interrumpir a tu superior es algo que debes dejar de hacer. Es una orden. Le lanzó una mirada fría y continuó. Por último, organizaré una oportunidad para que te reúnas con el cuarto Hokage. Has regresado. Reportarte al Hokage no es opcional. Las emociones dispersas de Obito se estabilizaron de repente. Entiendo. Era cierto. Ya que había arriesgado tanto para volver, encontrarse con Minato Sensei era inevitable. No podía usar su identidad real, pero solo verlos otra vez, verlos a todos no sonaba tan mal. De lo contrario, ¿para qué volver a casa? Además, si iba a ver a Minato Sensei, entonces ver a los demás tampoco era imposible, mientras su disfraz funcionara. Antes de todo eso, arregla tu disfraz. El tono de Kei se volvió más severo. Es terrible. Hay muchas personas en Konoha con una percepción más aguda que la mía sin usar el Sharingan. Tu disfraz no los engañará. Entiendo. Obito asintió. Luego sacó de repente un pergamino de su bolsillo y se lo entregó a Kei. Toma. Esto es para ti. ¿Qué es? Kei alzó una ceja mientras tomaba el pergamino. Esa criatura negra me enseñó un montón de cosas, dijo Obito con orgullo. Las anoté para ti. Luego su expresión se torció en algo extraño. Y además considéralo una bendición. ¿Una bendición? Espera, ¿qué quieres? Oh, lo escuché en cuanto regresé. Obito sonrió como un zorro. Tú y Ayaka-senpai ahora están juntos, ¿verdad? El rostro de Kei se congeló. Capítulo 334, el Uchiha misterioso. Entonces, ¿quién es exactamente este tipo? En el bosque detrás del complejo Uchiha, Ayaka cruzó los brazos y miró a Kei, con la voz baja y afilada. Anoche, después de terminar sus experimentos y regresar al complejo Iga, encontró algo inesperado esperándola en la entrada, el clon de sombra de Kei, de pie allí en silencio. Y a juzgar por las reacciones de los miembros del clan Iga que pasaban, ninguno dejó de reconocer quién era. Ayaka, por supuesto, lo encontró extraño. Pero no se molestó en pensarlo demasiado. Si Kei aparecía a esa hora clon o no, algo importante debía haber ocurrido. Y en efecto, su solicitud la sorprendió. Había venido específicamente para pedirle que preparara el cuerpo preservado de Noara Rin, y los fragmentos de la marca maldita extraídos de él. Desde que Kei le dio la instrucción, Ayaka había mantenido el cuerpo de Rin sumergido en una solución medicinal especial, conservando la actividad biológica y evitando cualquier deterioro. Los fragmentos de la maldición también seguían almacenados, intactos según las órdenes de Kei. Pero Ayaka no podía entender por qué. ¿Qué estaba planeando Kei? ¿Intentaba revivir a esa mujer? Fuera lo que fuera, no sonaba como una buena idea. Aún así, Ayaka no tenía interés en entrometerse. Los objetivos de Kei eran suyos, y su trabajo era simplemente apoyarlo y ocasionalmente advertirle cuando fuera necesario. Pero, a juzgar por su actitud, Kei no pretendía traer de vuelta a Rin. En cambio, el cuerpo de Rin y los fragmentos de la maldición estaban de alguna manera relacionados con la persona que ahora estaba frente a ellos. Sin embargo, ¿quién era él? ¿Por qué Kei vendría personalmente al complejo Iga tan tarde en la noche solo para preparar estas cosas? Ayaka entendía perfectamente los hábitos de Kei. Él nunca se movía a esas horas a menos que fuera absolutamente necesario, ni siquiera sus clones lo hacían. Lo que significaba que la identidad de esta persona merecía ser analizada con cuidado. ¿Qué tipo de hombre podía hacer que Uchiha Kei actuara de esta forma? Este chico. Kei inclinó la cabeza, pensando por un momento antes de hablar. Es miembro de la fuerza de policía. ¿Se llama Uchiha Rin fuerza de policía? ¿Uchiha Rin? Ayaka le lanzó a Kei una mirada extraña, luego dirigió esa misma mirada ahora teñida de diversión hacia Obito. Le tomó varios largos segundos antes de esbozar una leve sonrisa. Ya veo. Entonces debe ser Uchiha Rin. Kei casi se quejó. Esta mujer. Le lanzó a Obito una mirada asesina. De todos los nombres que Obito podía haber elegido como alias, escogió uno que sonaba casi exactamente igual que Rin.
Con las recientes peticiones y movimientos extraños de Kei, por supuesto, cualquiera perceptivo uniría los puntos, reduciendo el panorama. Alguien relacionado con Rin. Alguien del clan Uchiha. Juntando ambos elementos, la identidad se volvía sospechosamente fácil de deducir. Afortunadamente, la muerte de Obito se había establecido como un hecho desde hacía mucho tiempo. Incluso si Ayaka tenía sospechas, revertir la historia oficial era imposible. La única debilidad era la falta de un cuerpo recuperado, algo que le daba a Ayaka el suficiente margen para especular. Gracias a los cielos, ella no conocía personalmente a Obito. Con su personalidad y sus ocurrencias, sería descubierto en minutos si así fuera. Kei exhaló mientras Obito se levantaba para inspeccionar los fragmentos de la maldición con visible concentración. Todo finalmente estaba encajando. Obito había visto a la persona que más deseaba ver. Su disfraz había sido reparado no en apariencia, que seguía siendo similar, sino en su comportamiento. Kei incluso le había puesto una peluca puntiaguda. A simple vista, la mayoría no notaría nada. Pero la verdadera diferencia estaba en el aura de Obito. Había visto morir a la chica que amaba a manos de su mejor amigo. Había caído en la oscuridad. Había desatado al 9 colas. Había sido arrastrado de vuelta por Kei y obligado a enfrentar la verdad. Incluso si quedaban rastros de su antiguo yo, sus ojos, su postura y su presencia habían cambiado drásticamente. Gracias, capitán. La voz de Obito era calmada, firme, un tono que Kei rara vez le había escuchado. Justo cuando Uchiha Kei estaba perdido en sus pensamientos, Obito finalmente terminó de examinar los fragmentos de la maldición y caminó hacia él. Gracias. Supongo que hoy cumplí uno de mis deseos. Y gracias también, Ayaka-senpai. No tienes que agradecerme. No hice mucho. Ayaka lo miró con calma, aunque había una leve curva traviesa en sus labios. Pero tengo curiosidad. ¿Eres miembro de la fuerza de policía? ¿En qué escuadrón estabas? ¿Quién era tu capitán? ¿Por qué siento que nunca te he visto antes? Kei intervino de inmediato antes de que pudiera seguir presionando. Bien, Ayaka. La situación de este chico es especial. Si seguía preguntando, quién sabía qué tipo de desastre podría ocurrir. Nos vamos. Y en cuanto a lo de antes, ¿qué pasó antes? Ayaka parpadeó, su expresión genuinamente confundida. Kei la miró y asintió con silenciosa satisfacción. Por supuesto que respondería así. Incluso si había adivinado algo o sospechaba algo, no era el tipo de mujer que hablaba de más. Y si llegaba a relacionar a este chico con la mano oculta detrás del desastre del 9 colas, se aseguraría de olvidar todo aún más. Así era Ayaka Iga. Lo suficientemente inteligente para ver la verdad, y lo suficientemente inteligente para fingir que no la veía. En fin, ya hicimos todo lo que necesitábamos, dijo Kei, mirando hacia Ayaka mientras manejaba el cuerpo preservado de Rin. Lo siguiente es llevarte a la tumba de Rin. Sí lo sé. Obito bajó la voz para que solo Kei pudiera oírlo. Aunque sea extraño, su cuerpo está aquí, pero su tumba en otro lugar. Aún así quiero ir. Tal vez pueda contarle todo. Y rezar para que me perdone. Puede que ahora no lo acepte, dijo Kei suavemente. Pero en el futuro quién sabe. Obito asintió. ¿No deberíamos esperar a Ayaka-senpai? Preguntó Obito, sonriendo torpemente. Estás siendo un poco frío, ¿no? Kei se frotó la frente. Este idiota realmente creía que todos funcionaban con las mismas emociones que él. Se acercó a Ayaka, intercambió unas palabras, y ella creó un clon de sombra para continuar su trabajo antes de unirse a ellos. Obito ya había recorrido el distrito Uchiha la noche anterior. Había escuchado rumores, visto rostros familiares desde lejos. E incluso dejó dinero en secreto para la abuela que lo crió. Había querido desesperadamente revelar su identidad. Pero no era estúpido. Entendía las consecuencias. Aún así, ver que su abuela ahora vivía cómodamente, con el distrito Uchiha abierto. Con Obito reconocido como un héroe de guerra y alumno del cuarto Hokage, niños de otros clanes habían ido a aprender sobre él, y terminaron ayudando a la anciana solitaria por respeto. Los niños Uchiha, sin querer quedarse atrás, también se sumaron. Ella ya no estaba sola. Una bendición silenciosa e inesperada. Debo decir, el clan Uchiha realmente está prosperando ahora, murmuró Obito mientras atravesaban el distrito. Nada que ver con ese lugar frío y distante en el que crecimos. ¿Eres idiota? Kei le lanzó una mirada de reojo, luego miró a Ayaka. No le prestes atención. Y bueno, no ha vivido en Konoha por mucho tiempo, puedo notarlo, respondió Ayaka con ligereza, con un tono indescifrable. ¿Pero a dónde vamos ahora? Dar una vuelta por la aldea un rato. Luego reportarnos con el cuarto Hokage. Kei pensó un momento antes de añadir. Hay cosas que él necesita saber. Si no las explicamos correctamente ahora solo causará problemas después. Ayaka asintió.
Esa explicación le bastó. Ya había conectado muchas piezas. Y ahora que estaba incluida en este secreto, entendía el mensaje implícito. Esto es una advertencia. Y una señal de confianza. No rompas ninguna. Permanecería en silencio. Absolutamente en silencio. Los tres continuaron hacia el centro de la aldea. Entonces, de repente, una persona pasó corriendo junto a ellos. De cabeza. Corriendo sobre las manos. Antes de que pudieran reaccionar, la figura invertida regresó, aún corriendo hacia atrás. Aterrizó sobre sus pies, enderezó su postura y miró directamente a Obito con los ojos abiertos de par en par, sorprendido. Capítulo 335, Soledad. Tú. ¿Nos hemos visto antes? Justo en medio de la calle principal de Konoha, Migui, ya erguido tras su acrobático giro, miraba fijamente al Obito disfrazado. La intensidad en sus ojos hizo que Obito retrocediera inconscientemente un paso. Sin embargo, Gui dio de inmediato una gran zancada hacia adelante acortando aún más la distancia. Uchiha-kei y Iga Ayaka miraban la escena con expresión inexpresiva. Ninguno esperaba esto. Después de que Kei ajustara cuidadosamente el disfraz de Obito haciendo su apariencia más natural y su temperamento drásticamente distinto, aún así fue detectado al instante por un antiguo compañero de clase. Kei sintió una extraña sensación de déjà vu. ¿No se suponía que Gumi tenía un nivel de ceguera facial de clase mundial? ¿Cómo era que de repente tenía suficiente agudeza como para identificar a alguien que debería ser irreconocible? ¿Instinto de bestia? Este era el mismo idiota que una vez confundió a Kisame con una especie de reflejo oscuro de sí mismo. Y aún así ahí estaba, aferrándose al recién disfrazado Obito como un sabueso. Increíble. Oye, ¿este tipo está bien? Ayaka tiró suavemente de la manga de Kei. Tu subordinado está a punto de ser descubierto por tu antiguo compañero de clase. ¿Vas a intervenir? Debería estar bien, susurró Kei, inclinándose cerca de su oído. Sinceramente, no puedo imaginar una sola razón por la que sería reconocido. Tal vez solo una sensación de familiaridad. ¿Familiaridad? Ayaka frunció el ceño. Si un disfraz aún permite que otros sientan familiaridad, entonces es un fracaso. ¿Cómo cometiste ese error? No lo hice. Él insistió en ciertas cosas que suspiró con impotencia. Y mis opciones eran limitadas. Tampoco puedo permitir que los expertos sensoriales del clan Uchiha lo examinen, así que la identidad de Obito era demasiado sensible. Kei prefería explicarlo personalmente antes que arriesgarse a que alguien más descubriera algo. Esto era demasiado importante. Y aunque la técnica de disfraz de Kei no era mala, el propio Obito arruinó su efectividad al exigir que ciertos rasgos permanecieran iguales. Lo peor de todo era que Kei realmente no entendía cómo Guri estaba detectando algo en absoluto. ¿Nos hemos visto antes? Mientras Kei y Ayaka susurraban entre sí, la frente de Obito comenzó a cubrirse de sudor frío. Creo que no nos hemos visto, tartamudeó. Pero mientras hablaba, una sensación extraña se apoderó de él. Un lado de su rostro se sentía adolorido. Un dolor fantasma. Como si aún recordara la vez en que este mismo hombre lo pateó a través de medio campo de entrenamiento. Incluso después de años, su cuerpo parecía reconocer a Gui. ¿Este tipo es un monstruo? Toda mi presencia, chakra, incluso mi temperamento han cambiado. ¿Cómo me detectó? Obito lanzó una mirada furtiva hacia Kei y Ayaka y se quedó paralizado. Prácticamente estaban coqueteando a un lado. Ninguno de los dos prestaba atención a su crisis. Obito suspiró para sí mismo. Genial. Estoy solo. ¿De verdad nunca nos vimos? Gui seguía perforándolo con la mirada. De repente, murmuró. Uchiha. Obito se tensó al instante. Por un momento, realmente consideró dejar a Gui inconsciente. Pero entonces, a veces los Uchiha se parecen mucho entre sí. Gui sonrió ampliamente y le dio una palmada en el hombro a Obito. Perdón. Supongo que te confundí con otra persona. No hay problema. Obito forzó una risa, aún rígido como una tabla. Gui dio un paso atrás, frotándose la barbilla mientras murmuraba. ¿Pero dónde he visto esa cara? Obito soltó lentamente el aire, aliviado. Pero en serio, ¿cómo alguien podía ignorar a Kei que estaba justo ahí y en cambio obsesionarse con él? Gui realmente era extraño. Sintiendo el cansancio, Obito comenzó a caminar de regreso hacia Kei solo para que la voz de Gui lo llamara de repente desde atrás. Espera. Obito se congeló a medio paso. Cuando se giró, Gui estaba justo frente a él, mirándolo fijamente con la intensidad de un lobo hambriento. El sudor frío corría por las sienes de Obito. ¿Qué pasa? Tragó saliva. Nada, dijo Gui sin expresión, aún mirándolo. ¿Es solo que estás absolutamente seguro de que nunca nos hemos visto? No, de verdad.
Creo que todos los Uchiha se parecen un poco. Obito señaló rápidamente a Kei. Mira, ¿no se parece un poco a mí también? ¿Eh? Gumi parpadeó, finalmente notando a Kei. Se giró, se quedó rígido y su expresión se llenó de vergüenza. A Kei-san. N no lo había visto. Kei se frotó el rostro, agotado. Ayaka simplemente negó con la cabeza. Ambos habían sido completamente ignorados. Está bien, dijo Kei con una leve sonrisa. Este es Rin, mi subordinado en la fuerza de policía. ¿A quién creías que era? Yo no lo sé exactamente, dijo Gui, rascándose la cabeza con torpeza. Solo sentí que me recordaba a un viejo amigo. Una sensación, nada más. Tal vez vi la sombra de alguien que perdí. Su voz se suavizó con una melancolía inusual. Kei guardó silencio. Obito se quedó inmóvil. No esperaba una respuesta así. Abrió la boca, pero la cerró de nuevo, incapaz de hablar. ¿Cuántos compañeros tuvo alguna vez? ¿Qué tan profundos eran esos lazos? Había olvidado, enterrado demasiado bajo el odio. Las palabras de Guri abrieron algo en su interior. En fin, perdón por detenerlos. Gui se animó de repente. Kei. No olvides que prometiste pelear conmigo. Lo sé. Lo organizaremos pronto. Kei asintió. Nos vamos. Nos vemos luego, Gui, claro. Nos vemos. Gui saludó con la mano, luego volvió a ponerse de cabeza. Antes de irse corriendo, sin embargo, lanzó una última mirada larga y pensativa hacia Obito, como si intentara ubicar un rostro perdido en su memoria. Luego se fue. Kei observó cómo Gui desaparecía y suspiró. Ese hombre siempre rebosaba vida. Pero parecía que sus palabras habían tocado algo profundo en Obito. Efectivamente, Obito seguía mirando en silencio la figura que se alejaba. Kei le dio una palmada en el hombro. Bien. Vuelve a la realidad. Gui ya se fue. Lo siento, murmuró Obito. Acabo de darme cuenta de lo estúpido que solía ser. Eras estúpido, dijo Kei sin rodeos. Tu evaluación en la academia básicamente decía eso. Tú. Obito soltó una risa impotente. Pero quizá esa evaluación no estaba tan equivocada después de todo. Aún así, si Kei no lo hubiera sacado de la oscuridad, se habría hundido en ella para siempre. Creo que deberíamos ir al cementerio ahora, dijo Obito en voz baja. Quiero evitar encontrarme con demasiada gente. Bien. Primero el cementerio. Kei asintió. A Ayaka no le importaba en absoluto. Pero ninguno de ellos esperaba esto. Cuando finalmente llegaron al cementerio del monumento a los héroes de Konoha, vieron a alguien ya de pie frente a la tumba de Rin. Una figura de cabello plateado. La vida era extraña de esa manera. Aquellos con lazos a menudo se cruzaban en los mismos momentos. Ese día, Kakashi Hatake se había tomado un raro día libre. Después de semanas cazando espías de la niebla oculta, quería un descanso. Minato le concedió gustosamente a su alumno 3 días de reposo. Tras una mañana vagando sin rumbo, Kakashi decidió visitar a los amigos que había descuidado recientemente, aquellos que ya no podían caminar a su lado. Compró flores. Y se dirigió al cementerio. El lugar estaba silencioso. Demasiado silencioso. Lo cual le sentaba perfectamente. Se quedó de pie frente a la tumba de Rin, colocó las flores con suavidad, y no dijo nada. El tiempo pasó. No sabía cuánto. Justo cuando estaba a punto de hablar, sintió movimiento acercándose. Al principio no le dio importancia. La gente visitaba el cementerio a todas horas. Pero cuando se dio cuenta de que alguien se dirigía directamente a las tumbas de Rin y Obito, frunció el ceño. ¿Quién visitaría esas dos tumbas a esta hora? Cuando se giró, vio a Kei. Razonable. Pero luego vio a Ayaka. Y luego, la tercera persona. Un joven Uchiha de pie en silencio detrás de ellos. La respiración de Kakashi se detuvo. Su corazón se aceleró. En ese rostro desconocido, vio la sombra de Obito. Imposible. Ridículo. Obito estaba muerto. Él llevaba el ojo de Obito, prueba de ello. Y aún así, sus instintos le susurraban una verdad que su mente se negaba a aceptar. Kakashi estaba confundido completamente, abrumadoramente confundido. ¿Por qué la presencia de este extraño se sentía tan familiar? Pero después de un momento, la realidad volvió a imponerse. El aura de esta persona fría, afilada, inquietante no se parecía en nada al cálido e impulsivo Obito que recordaba. Y aún así, Kakashi no podía negarlo. En ese hombre, veía la sombra de Obito. La realización lo dejó paralizado. Al mismo tiempo, Obito también permanecía inmóvil mientras miraba a Kakashi desde la distancia. No esperaba que el día se desarrollara así, primero Gui, ahora Kakashi. Y por la reacción de Kakashi, parecía tener el mismo problema que Gui. Obito soltó un suspiro amargo en su interior. Era complicado. Dolorosamente complicado. Había alegría, sí. Había culpa más de la que podía soportar. Y por encima de todo, estaba el aplastante peso del arrepentimiento. Odiaba lo que había hecho.
Odiaba cómo había permitido que el dolor lo cegara. Cómo no pensó, no analizó. Cómo lo había hecho Uchiha Kei. Kei había enfrentado un dolor no menor que el suyo. Kei había despertado el Mangekyou Sharingan igual que él. Y aún así Kei se mantuvo calmado mientras él se derrumbaba. Kei se convirtió en jefe de la policía. Obito se convirtió en esto. Obito sonrió con amargura. Pero esta vez, no huyó. Frente a Kakashi, tomó una decisión silenciosa. Uchiha Obito estaba muerto. Un héroe del pasado. Un recuerdo. Y si el destino lo permitía, tal vez algún día, en la muerte, podría finalmente reunirse con Rin. Pero esta identidad del hombre que estaba aquí era alguien completamente distinto. Un shinobi leal que trabajaba en las sombras. Un agente sin nombre moviéndose entre Konoha y lo desconocido. Exhaló suavemente y dio un paso adelante. Tú eres Kakashi, ¿verdad? Con una sonrisa suave, Obito extendió la mano. Mi nombre es Rin. Uchiha Rin. Puede que Obito nunca me haya mencionado, pero fui su amigo. Es un placer conocerte. ¿Rin? Kakashi parpadeó, aturdido. Extendió la mano automáticamente para estrechar la ofrecida. Yo así. Kakashi. Mucho gusto. No eres nada como Obito te describía, se rió Obito. Se quejaba mucho de ti. Pero supongo que he estado fuera en una misión larga, así que ja. Ese idiota, el único ojo visible de Kakashi, se suavizó en forma de media luna. No estaba equivocado, soy molesto. Pero él también era un idiota en otro lugar. ¿Estás seguro de que está bien dejarlos solos así? Desde la sombra de un pequeño bosque cerca del monumento a los héroes, Ayaka observaba a Kei con calma. Claramente, ni ella ni Kei tenían nada significativo que aportar al reencuentro de Obito y Kakashi. Y quedarse allí de forma incómoda solo arruinaría el momento. Aún así, Ayaka no pudo evitar cuestionarlo. Kei la había llevado a un lugar más apartado con bastante decisión. Dejar que Uchiha Rin y Kakashi hablaran libremente así, no era arriesgado. No hay de qué preocuparse. Kei negó con la cabeza, mirando de reojo hacia las dos figuras junto a la tumba de Rin. Rin sabe lo que hace bueno, probablemente. No debería causar problemas. Ayaka alzó una ceja. La forma en que lo dices me deja muy insegura. Tu subordinado claramente tiene problemas. Especialmente del tipo mental. Justo, admitió Kei sin resistirse. Ayaka le lanzó una mirada de reojo. ¿Y tu tono, ese chico, ese idiota? Hablas como si fueras décadas mayor que él. ¿No tienen la misma edad? Quizás, se encogió de hombros Kei. Pero mentalmente, soy mucho mayor que todos ustedes, no estaba equivocado. Con más de 20 años de recuerdos de una vida anterior, más 15 en este mundo, su edad interna estaba más cerca de los 30 y tantos. En cuanto a los problemas mentales de Obito, Ayaka tenía toda la razón. Si la cabeza de Obito funcionara correctamente, no habría tomado decisiones tan catastróficamente estúpidas en primer lugar. Pero Kei también tenía que admitir, la estupidez de Obito había creado oportunidades que él podía aprovechar. Especialmente ahora que sus cambios en la línea temporal exigían que colocara más ojos dentro de Akatsuki. Obito era indispensable. Kei exhaló suavemente, mirando de nuevo a las dos figuras de pie una al lado de la otra frente a la tumba de Rin. Hablaban en voz baja. Ambos mirando el nombre de ella tallado en la piedra. ¿Qué pasa? Preguntó Ayaka. ¿Tienes curiosidad por lo que están hablando? En parte, admitió Kei. Pero sobre todo, quería darles espacio. Los labios de Ayaka se curvaron. ¿Ah, sí? ¿Y qué estamos haciendo nosotros en este pequeño rincón tranquilo entonces? Kei le lanzó una mirada plana. Porque quería estar a solas contigo. Obviamente, ¿de verdad? Ayaka esbozó una leve sonrisa. Entonces me siento honrada. El silencio cayó entre ellos. Suave, tranquilo, natural. Y solo la brisa se atrevía a hacer ruido. Capítulo 336, una relación cada vez más complicada. Obito y Kakashi hablaron durante bastante tiempo, y desde la distancia era evidente lo felices que estaban ambos. Por desgracia, la felicidad de otros no siempre es contagiosa. Mientras Kakashi y Obito disfrutaban de su reencuentro, Uchiha Kei y Ayaka se sentían cada vez más incómodos. Ninguno de los dos sabía por qué. Tal vez el comentario anterior de Kei había sido demasiado directo. O tal vez la expresión fría de Ayaka significaba que su mente estaba ocupada probablemente con Kimimaro y su condición. Fuera cual fuera la razón, tras un solo intercambio incómodo, ambos simplemente se quedaron en silencio y permanecieron así demasiado tiempo. Por suerte, Kakashi y Obito finalmente recordaron la existencia de las dos personas que esperaban cerca. Si no hubieran regresado cuando lo hicieron, Kei y Ayaka podrían haber permanecido allí en silencio incómodo toda la tarde. La incomodidad llegó de repente, y desapareció igual de rápido. Una vez que Kakashi y Obito regresaron, todo volvió a la normalidad.
Aún así, Kei no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Cómo estaban interactuando exactamente Kakashi y este Uchiha Rin ahora? Por su conversación, Kakashi lo llamaba constantemente Rin, lo que confirmaba que Obito no había revelado nada. Obito conocía demasiado bien a Kakashi, y también conocía demasiado bien a Kei, así que, por supuesto, encontraría la forma de construir una conexión sin exponerse. Aún así, esto no era la principal preocupación de Kei. Su objetivo era simple. Aprovechar el breve regreso de Obito para fortalecer sus lazos con Konoha y usar esa misma oportunidad para reforzar sus propios vínculos con sus antiguos compañeros de clase. No tenía idea de cuántas reuniones de promoción habían tenido hasta ahora. Pero había algo que sabía con certeza, él nunca había podido asistir a ninguna. Esta vez, no iba a dejar pasar la oportunidad. Así que esa misma noche, Kei pagó de su propio bolsillo para invitar a todos los miembros de su promoción, amigos cercanos, conocidos lejanos, incluso personas que apenas recordaba. Esto no solo le daba a Obito cierta cobertura, sino que también le ofrecía a Kei la oportunidad perfecta para reconstruir relaciones que se habían debilitado con el tiempo. Para su alivio, aparte de Gumi y Kakashi, ninguno de sus compañeros reaccionó de forma extraña ante la presencia de Obito. Algunos sintieron curiosidad, sí, pero nadie más percibió lo que Gumi y Kakashi habían percibido. Los instintos de Gumi realmente eran como los de una bestia. Y Kakashi, bueno, enfrentado directamente al aura de Obito, ¿cómo no iba a notar algo? La reunión de esa noche cumplió perfectamente su propósito. Kei reavivó casi todos los vínculos que había descuidado a lo largo de los años. Con su creciente estatus y su constante ausencia de eventos sociales, esas relaciones inevitablemente se habían debilitado. Pero esa noche, la distancia desapareció. Antiguos compañeros rieron nuevamente, lazos renovados. Por supuesto, mantener esos lazos tomaría tiempo, nada duradero se construye en una sola noche. Pero Kei lo entendía bien. Al día siguiente, Kei llevó a Obito a ver a Minato. Minato no se sorprendió al verlo. Probablemente había percibido su regreso con anticipación, o tal vez Kakashi ya se lo había informado. De cualquier forma, Minato lo recibió con calidez. Las relaciones, después de todo, requieren mantenimiento, incluso entre maestro y alumno. Hablaron durante mucho tiempo. En su mayoría, Obito se disculpó pidiendo perdón, buscando redención. Y Minato, tan gentil como siempre, lo perdonó. Intercambiaron algunas piezas de información importantes. Kei simplemente se mantuvo a un lado y observó cómo se desarrollaba la escena. Cálida, sí. Significativa, sin duda. Y también, para Kei, increíblemente aburrida. Pero ahora que Obito había visto a las personas que necesitaba ver, había cumplido todos los objetivos de su regreso a Konoha. Quedarse unos días más o marcharse de inmediato dependía de él. Pero había un requisito absoluto. Debía asegurarse completamente de que no estaba siendo vigilado. Y bajo ninguna circunstancia podía revelar su identidad. Kei ni siquiera necesitó recordárselo. Minato repitió esa advertencia varias veces. Para estar seguro, Minato incluso utilizó su ya dominado modo sabio para examinar cuidadosamente a Obito en busca de cualquier rastro de vigilancia o chakra extraño. Obito entendía perfectamente. Su presencia allí era peligrosa. Quedarse demasiado tiempo podría causar problemas para todos. Aún así, quería saborear la sensación de estar en casa nuevamente. Así que al final decidió quedarse un día más, y solo entonces se marchó. Cuando finalmente dejó Konoha, tanto Kei como Minato exhalaron en silencio, aliviados. Ese chico, sus emociones eran demasiado volátiles. Y las personas volátiles atraen problemas como imanes. Por fin se fue, ¿eh? En lo profundo del subsuelo, en el laboratorio personal de Kei, este descansaba perezosamente en una silla mientras hojeaba un montón de documentos. Desde que Obito regresó a la aldea, Kei apenas había tenido tiempo ni tranquilidad para leer una sola página. Ahora que Obito finalmente se había ido, ¿cómo no iba a sumergirse en esos papeles? Después de todo, esos documentos contenían todo lo que Setsu Negro le había enseñado a Obito. Kei dudaba mucho de que estuvieran completos. Setsu Negro nunca fue del tipo que revelara todas sus cartas. Pero completos o no, ese conocimiento seguía siendo valioso. Oye, ¿quién era ese chico, exactamente? Preguntó débilmente Imai Kenta mientras se frotaba los brazos adoloridos. Aún no se había recuperado por completo de la última ronda de fusión experimental. Dicen que es de la fuerza de policía. Pero ¿cómo es que no recuerdo haberlo visto antes? ¿Desde cuándo eres tan curioso? Iga Ayaka lanzó una jeringa limpia al contenedor de desechos. En lugar de preocuparte por eso, quizá deberías preocuparte por tu propia condición. ¿Tienes idea de lo patético que es tu progreso en la fusión? Vamos, eso no es algo que controle exactamente, suspiró Kenta.
Y además tengo el presentimiento de que ese chico traerá problemas. Ahora estamos en el mismo equipo. Si nos mete en algo, ¿se supone que debo salir corriendo? No está mal prepararse mentalmente. De hecho, acertaste. Kei finalmente levantó la mirada. Ese chico es definitivamente un desastre andante. ¿Y la parte que te causará problemas? Una leve y peligrosa sonrisa apareció en los labios de Kei. Solo se volvería un verdadero problema cuando descubras quién es realmente. La identidad de Obito era una bomba de tiempo. Cualquiera que la descubriera se vería inmediatamente aplastado bajo presión política, no de enemigos, sino del lado del Hokage. ¿Un secreto de ese tamaño, conocido solo por unos pocos en toda Konoha? Por supuesto que era peligroso. Kenta tragó saliva. Antes de que pudiera responder, Kei continuó. ¿Es miembro de la fuerza de policía? Sí. Pero no es como los demás. La expresión de Kei se volvió juguetonamente enigmática. Lo asigné en cierto otro país encargándose de algunas tareas muy especiales. Alto. 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 Kenta lo interrumpió de inmediato, con el rostro ensombrecido. No digas ni una palabra más. No quiero escuchar nada sobre tareas especiales. Solo quiero saber una cosa. ¿Oh? ¿Y qué es? Preguntó Kei, divertido. Ese chico. Kenta volvió a tragar saliva. ¿El Hokage lo sabe? La reunión de Obito con Minato era un asunto de máxima confidencialidad. Solo Kei la había organizado gracias a Kamui, nadie había visto a Obito entrar o salir. ¿El problema? Kei había eludido la autoridad Anbu y había comenzado a dirigir su propia red de espionaje. Eso no era solo audaz, rozaba el desafío directo a toda la cadena de mando del Hokage. Ahora Kenta se arrepentía profundamente de haber preguntado. Por supuesto que el Hokage lo sabe, dijo Kei con ligereza. Ese chico opera bajo órdenes conjuntas mías y del Hokage. ¿Aún quieres saber más? No. No dijiste nada. No escuché nada. Kenta agitó las manos frenéticamente. Algunos secretos estaban destinados a ser enterrados preferiblemente lejos de él. Hipócrita, murmuró Ayaka. Pero no está equivocado, es mejor no tocar cosas peligrosas. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien, ya basta. Kenta ignoró su sarcasmo y cambió al tema práctico. Entonces, ¿cómo va tu experimento? Ayaka arrojó en silencio un informe sobre la mesa. La primera etapa de su investigación estaba casi completa. Las secuencias genéticas que había activado aún eran limitadas, pero planeaba exprimir hasta la última gota del potencial de Kimimaro. A diferencia de Kei y Kenta, ella tenía una ventaja increíble: Kimimaro estaba vivo. Un límite de sangre vivo y en crecimiento era un recurso inagotable. Las células de Setsu Blanco eran potenciales pero finitas. Las células del Sharingan eran irreemplazables. Pero Kimimaro era una fuente regenerativa y en evolución de poder genético. Ayaka quería ver hasta dónde podía llegar. ¿Podría su biología Iga, una vez saturada, liberarse finalmente del sello del pájaro enjaulado? Aún no lo sabía. Pero pensaba averiguarlo. Ayaka caminó hacia Kei, curiosa. Él estaba completamente absorto en esos documentos. ¿Qué tipo de conocimiento podía fascinar a alguien tan compuesto y calculador como Uchiha Kei? Y aún más extraño, ella podía sentirlo, sin ninguna duda, su relación con él se volvía cada vez más incomprensible. Capítulo 337, Oportunidad. La relación entre Kei y Ayaka había cambiado hacia algo sutilmente extraño, un cambio del que solo ellos dos parecían ser vagamente conscientes. Aún así, ninguno tenía intención de modificar su postura ni su actitud. Si acaso, ambos se preguntaban en privado si simplemente estaban pensando demasiado las cosas. Al final, enterraron la incomodidad en sus corazones. Tenían asuntos mucho más importantes que atender. Ninguno había alcanzado aún los objetivos que realmente buscaba, y permitirse distraerse por emociones inexplicables no beneficiaba a nadie. Así que se concentraron cada uno en su propio camino. El experimento de Ayaka. Comienza la fase 2. La primera fase experimental de Ayaka estaba cerca de completarse. Aunque no estaba completamente terminada, ya había avanzado hasta el punto en que podía prepararse para la fase 2. La preparación aseguraba que la siguiente etapa avanzara sin interrupciones. Esta mujer siempre planificaba su investigación con una precisión meticulosa. Su activación genética había alcanzado el rango de secuencias 10-33, un logro asombroso para una primera fusión. Pero aún no era suficiente. Su cuerpo todavía no se había adaptado al poder extranjero. La eficiencia de fusión era ordinaria en el mejor de los casos. Aún así, ya había despertado 3 secuencias separadas, una señal prometedora. Y una vez que su cuerpo se adaptara, una vez que la eficiencia de fusión aumentara, una vez que llevara los dones genéticos de Kimimaro a su límite, ¿cuántas secuencias podría activar en total?
¿Podría alcanzar las 33? Esa respuesta permanecía desconocida, oculta en el futuro de su experimento. Pero por ahora, estaba satisfecha y cautelosamente optimista. El progreso de Kei. Una meseta estancada comparado con Ayaka, la situación de Kei era menos impresionante. Sin combate real que acelerara la fusión, su progreso de triple fusión se había ralentizado considerablemente. Regresó de la Tierra del Agua en un estado y ahora permanecía casi igual. Era vergonzoso. Y aún peor. La evolución de sus ojos estaba atascada en un perpetuo y burlón 99%, negándose a avanzar. Era como ver una barra de descarga congelarse justo al final. Desesperante. Reflexionó sobre por qué su evolución ocular parecía separada de su fusión física. ¿De verdad un Mangekyou eterno completo no necesitaba una maduración ocular total para desbloquear el Susanoo de cuarta etapa? Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía la teoría. Después de todo, Shisui abrió el Susanoo con un solo ojo. Itachi, resucitado con chakra infinito, manifestó una forma perfecta al instante. Ambos carecían de la estabilidad de un Mangekyou eterno, y aún así lo lograron. Tal vez el Susanoo podía forzarse mediante pura voluntad y chakra, evitando ciertos requisitos. Pero Kei descartó la idea. Shisui era suicida. Itachi era literalmente un muerto con ventaja de chakra. Kei no tenía razón para seguir sus caminos. Ya tenía una solución mucho más racional, el chakra de las bestias con cola. Incluso un fragmento del tres colas lo había fortalecido. Entonces, ¿qué pasaría con más? ¿Y con el chakra del nueve colas? Ya lo había marcado como su siguiente objetivo. Pero antes de actuar, necesitaba la información de Obito. Antes de que Obito se fuera, Kei le dio una orden. Investigar si los guardianes del Daimi del Fuego habían reunido rastros del chakra del nueve colas. Obito se había mostrado confundido sobre la fuente de información de Kei, pero no se negó. Incluso se ofreció a recuperar el chakra él mismo. Kei había estado tentado pero al final negó con la cabeza. Kakashi está siendo preparado para comandante Anbu. Si alguien ha recolectado en secreto chakra del incidente del nueve colas, significa que están ocultando secretos importantes. Dejar que Kakashi se encargue beneficia a todos. Yo informaré al cuarto. Tú concéntrate solo en el reconocimiento, no quiero que te expongas. Y tampoco quieres que Kakashi pierda el mérito, ¿verdad? Obito no tenía idea de cómo Kei podía convertir incluso el chakra del nueve colas en ventaja política. Pero aceptó la misión. Ahora Kei solo tenía que esperar. Con tiempo finalmente libre, Kei volvió a los documentos, el conocimiento que Zetsu Negro le había transmitido a Obito, originalmente destinado a moldearlo como el sucesor de Madara. ¿Incompletos? Sin duda. ¿Útiles? Absolutamente. Incluso en su forma censurada, Kei podía vislumbrar. Técnicas prohibidas Uchiha. Artes de los seis caminos, liberación Yin-Yang. Teoría avanzada del Sharingan. Metodologías de combate del Mangekyou, jutsus olvidados perdidos para el clan años atrás, había descubierto el método para despertar el Susanoo de forma económica a partir de fragmentos del diario disperso de Madara. Ahora tenía mucho más que simples restos. Si no aprovechaba esta oportunidad, realmente no sería mejor que Obito. Técnicas prohibidas Uchiha, técnicas de los seis caminos, liberación Yin-Yang. Esto es increíble. Después de días revisando el material, Kei finalmente se recostó con dolor de cabeza. Hay demasiado aquí. Dominar todo tomará una eternidad. Y aún tengo que descubrir qué falta en esta versión editada. ¡Qué fastidio! Aún así lo aprendería. Tenía que hacerlo. Un poder de esta magnitud era imposible de ignorar. ¿Qué exactamente has estado haciendo estos últimos días? La voz de Ayaka llegó desde detrás de él. No has ido a la oficina. No manejas papeleo. No entrenas. Solo te quedas mirando estas páginas sin parar. ¿De verdad puedes entender algo solo leyendo? Al aprender, primero filtras antes de absorber, respondió Kei sin mirar. Y debo ser cauteloso. Esos documentos pueden no estar completos y podrían contener trampas. Ayaka había notado los documentos desde hacía tiempo. Eran claramente relacionados con los Uchiha, y claramente provenientes de ese Uchiha misterioso que Kei mantenía en secreto. Su interés era leve, pero la cautela de Kei la intrigaba. ¿No confías en él? Preguntó. ¿No es tu subordinado? Sí, lo es. Kei cerró el expediente. Pero quien le da esta información no es mío, ya veo. Así que crees que los documentos pueden estar incompletos. Incluso ser engañosos. Ayaka asintió pensativa. Tienes razón en ser cauteloso. Un error con material como este y puede que no sobrevivas a las consecuencias. Gracias por la preocupación, sonrió Kei. Pero los métodos de esa gente son predecibles.
Si quisieran sabotearme, necesitarían algo mucho más elaborado. Kei sabía muy bien que, estuviera completo o no, nunca confiaría en Uchiha Madara ni en Setsu Negro. Especialmente en Setsu Negro. Esa criatura era un parásito rastrero y eterno, un conspirador milenario creado únicamente para servir la voluntad de Kaguya Tsutsuki. Alguien así era el enemigo natural de Kei. Una amenaza que nunca cambiaría de bando. ¿Bien, para qué viniste? Preguntó Kei, sacudiendo sus pensamientos mientras se giraba hacia Ayaka. Mis preparativos para la fase 2 están casi listos. Puede que necesite, ya entiendo. Kimimaro, ¿verdad? Es solo que... ¿Traerlo es un problema? Por supuesto que no. Ve a preparar su expediente. Es solo que estoy decepcionado. ¿No viniste por mí, eh? El rostro de Ayaka se oscureció al instante. Tus bromas tienen un límite, idiota. Su indignación era aguda, pero a Kei le resultó extrañamente agradable. No era como la satisfacción que sintió años atrás cuando expuso su falsa lesión en el hospital, no, esto era algo distinto. Algo más difícil de identificar. Pero Kei sabía una cosa. No podía llevarlo demasiado lejos. Kimimaro ahora estaba oficialmente estudiando dentro de Anbu. Kei había cumplido su promesa. Una vez que Ayaka completó suficientes experimentos iniciales, trasladó a Kimimaro bajo supervisión de Anbu. Actualmente, el chico probablemente estaba entrenando con Kakashi. No vivía en instalaciones de Anbu, cada noche regresaba al complejo Uchiha. Kakashi estaba algo estresado por tener que encargarse de un niño tan problemático. Kakashi también sospechaba algo. Pero Anbu tenía reglas, disciplina. Incluso si tenía sospechas, nunca las expresaría. Por lo que se sabía, Kimimaro lo estaba haciendo bien. Tenía mucho que aprender: conocimientos ninja, valores de la aldea y monitoreo constante de su estabilidad emocional. Pasos necesarios si el chico iba a permanecer en Konoha a largo plazo. La influencia de Kei en la aldea había crecido tanto que la actitud de Kakashi hacia él se había suavizado aún más, especialmente después del incidente de Obito. Sinceramente, Kei podría haberse llevado a Kimimaro por varios días sin siquiera pedir permiso a Minato. Y Kakashi probablemente no lo cuestionaría. Pero Kei eligió seguir el procedimiento adecuado. No tenía interés en desestabilizar el delicado equilibrio de la aldea. Minato probablemente también entendía lo que Kei y Ayaka estaban haciendo. La división médica estaba fuera de límites. Pocos en Anbu conocían la condición de Kimimaro aparte de Kakashi. Así que Minato reconocía tácitamente a Kei y Ayaka como los principales responsables del chico. Haría la vista gorda mientras no cruzaran la línea. No por favoritismo, sino porque un Hokage a veces debía comprometerse. Sin embargo, una regla seguía siendo absoluta. No dañar a la gente de Konoha. No violar la voluntad de otros. Como era de esperar, cuando Kei fue a ver a Minato para solicitar a Kimimaro por unos días, Minato se sintió incómodo, pero no se negó. Tranquilo. Solo descubrí algo, dijo Kei con ligereza. Está relacionado con experimentación, pero es por su propio bien. La división médica no es una opción para él, así que probablemente no estás al tanto de su condición, ¿no? Minato alzó una ceja. ¿Algo nuevo? ¿O algo malo con el chico? Sí, dijo Kei, entregando un informe preparado. Su Kekkei Genkai despertó demasiado pronto. Puede desencadenar complicaciones imprevistas. Por eso advertí a Anbu que no le permitan usarlo y, idealmente, retrasar todo entrenamiento en esa área. ¿Quieres decir? Minato revisó los archivos, su expresión se tensó. ¿Síndrome de Kekkei Genkai? Muy pocos fuera de los clanes de linaje entendían el concepto. Los linajes de chakra fusionado normalmente no lo sufrían. Pero los linajes que alteraban el cuerpo como el clan Kaguya eran altamente susceptibles. Si se usaban demasiado jóvenes, sus habilidades podían desestabilizar su propia biología. Minato no lo sabía antes de convertirse en Hokage, pero había aprendido mucho desde entonces. Y Kimimaro encajaba perfectamente en ese perfil de riesgo. Que ella sintió. Así que sí, debemos monitorearlo de cerca, entiendo, respondió Minato. Le daré instrucciones a Kakashi. Nada de usar el linaje, y nada de entrenamiento en ese aspecto. Bien. Si madura de forma segura, quién sabe, Konoha podría ganar un clan completamente nuevo. Kei sonrió. Y de ahora en adelante Ayaka enviará informes periódicos. Es excelente en este campo. Minato rió suavemente. Parece que Ayaka se ha ganado tu aprobación. Y también parece talentosa en administración. Elegiste una buena asistente. Kei sonrió para sí. Esa era exactamente la impresión que quería que Minato tuviera. Establecer a Ayaka como una figura competente en lo médico y administrativo, y tendría muchas más posibilidades de asegurar el puesto futuro como directora de la división médica. Shisui había comenzado a ascender. Kei necesitaba prepararse.
También le resultaba curiosamente gracioso. ¿Por qué todos los Uchiha con potencial para el Mangekyou eran traidores o lunáticos? Uno era un topo milenario. Los demás eran desertores en distintos grados. Si Kei no hubiera aparecido, el clan habría estado condenado. Pero con Shisui como pieza, y con Fukuiko Koei siendo una incógnita, Kei se sentía seguro de poder superar a la facción de Hiruzen. Dentro de las reglas, podían competir justamente. Fuera de las reglas, Kei los aplastaría al instante. Por eso necesitaba cada pieza de su plan a largo plazo en su lugar, incluido el control de la división médica. Es más que capaz, continuó Kei en voz alta. Podría dirigir un departamento por sí sola. Minato sonrió. Nunca subestimo a tu generación. Tienes 15 años y ya diriges la policía de manera impecable. Y he escuchado excelentes cosas sobre Ima y Kenta, aunque tiene la costumbre de faltar a sus turnos. Kakashi también lo está haciendo bien. Su edad juega en su contra, pero su talento es innegable. Tu generación bien podría convertirse en la mejor de Konoha. No se equivoca, pensó Kei. Esta era la primera generación dorada de Konoha. La segunda sería la era de Naruto y Sasuke. Tal vez, dijo Kei con ligereza. Pero el futuro es el futuro. Ahora es lo que importa. Hizo una pausa, luego preguntó. ¿La competencia por el puesto de comandante Anbu es dura? Mucho, admitió Minato. No voy a nombrarlo directamente. Debe ganarse el puesto. Todo lo que necesita es la oportunidad adecuada, ¿sí? Hablando de oportunidades. Olvidé mencionar algo. Kei se frotó la barbilla. Recientemente, uno de mis hombres me dijo que un familiar suyo escuchó rumores en la capital. Alguien ha estado recolectando el chakra residual del 9 colas. La expresión de Minato se endureció al instante. Eso era un asunto serio. Kei continuó. No lo reporté antes porque solo era un rumor. No quería alertar al enemigo prematuramente. Así que envié a Rin a investigar discretamente. Minato asintió lentamente. Obito era adecuado para trabajo encubierto. ¿Algún resultado? Aún no. Pero Minato-san, si el rumor es real, ¿no cree que esta podría ser la oportunidad de Kakashi? Capítulo 338, Estrategia profunda. ¿Una oportunidad para Kakashi? Minato miró a Uchiha Kei por un momento antes de soltar una sonrisa resignada. Este chico, realmente era algo fuera de lo común. Kei no necesitaba decirlo directamente. Si Minato no podía entender lo que insinuaba, no sería digno de ser Hokage. Recolectar en secreto el chakra del 9 colas, un acto así podía ser pequeño o enorme. Pero en principio, cualquier cosa relacionada con el Kibi debía tratarse como algo enorme. Cualquiera que buscara el chakra del 9 colas inevitablemente tenía un plan, y ese plan y la identidad de quien estuviera detrás debían tomarse muy en serio. La sugerencia de Kei no podía ser más clara. Si Obito verificaba el rumor, entonces debían magnificar el incidente, tratarlo como un caso mayor. Una vez que se convirtiera en un incidente importante, permitir que Kakashi participara y lo resolviera le daría una enorme ventaja en la competencia por el puesto de comandante Anbu. Si se manejaba correctamente, esto incluso podría impulsarlo a una posición superior a esa. Un resultado que tanto Minato como Kei deseaban. Pero cómo manejar un incidente así, eso requería a alguien en el terreno. Alguien que pudiera influir en qué tan grande o pequeño se volviera el asunto. Minato lo pensó cuidadosamente. Y se dio cuenta de que solo una persona podía manejar ese tipo de manipulación de forma realista. Sus ojos se desviaron naturalmente hacia Kei. Así que ese era el plan de Kei, usar esta operación para impulsar a Kakashi directamente a la cima de Anbu. ¿No es esto un poco apresurado? Minato se frotó la barbilla. ¿Y realmente puedes mantener la situación dentro de la escala que queremos? Creo que no será un problema, respondió Kei con confianza. Si fuera fuera del país del fuego, tal vez lo pensaría. Pero en la capital, ¿no te hace pensar inmediatamente en cierto grupo? ¿Un cierto grupo? Minato parpadeó y luego su expresión se endureció. ¿Los 12 guardianes ninja? ¿Eso no haría que la situación fuera demasiado grande? Los 12 guardianes. Un grupo de shinobi de élite que servían como protectores personales del daimi de una nación. Oficialmente, eran una banda voluntaria de guardianes justos. Extraoficialmente, ninguna organización así podía existir sin la aprobación de ciertas personas entre bastidores. Su deber era simple pero incómodo, proteger al daimi. Pero en el mundo shinobi, los daimi no eran realmente poderosos. Entre las 5 grandes naciones, aparte del daimi del viento que dependía en gran medida de Tsunagakure, la mayoría de los daimi tenían una autoridad más simbólica que real. El verdadero poder militar recaía en los Kage. ¿Respetarlos? Sí. ¿Temerlos? No tanto. Si surgía peligro, el Kage podía ofrecer protección, aunque un daimi casi nunca aceptaba tal supervisión.
Preferían guardianes no directamente vinculados al poder militar de la aldea, de ahí los 12 guardianes. Si el rumor realmente conducía a ellos, entonces las cosas se volverían interesantes. La relación entre el Daimi y el Kage nunca había sido armoniosa, incluso desde que se estableció el sistema de una nación, una aldea. Un conflicto de intereses, siempre latente bajo la superficie. Kei, con un solo rumor, podría haberles dado la palanca para inclinar ese equilibrio. Aún no hemos confirmado nada, ¿verdad? Dijo Kei con ligereza, sin preocuparse. Hasta que Obito traiga información concreta, debemos ser pacientes. Pero si el rumor resulta ser cierto, entonces digamos que estoy seguro de poder manejar la situación. Kei, confío en tu capacidad, respondió Minato con seriedad. Pero sabes que una vez que empieces a pelear, algunas de tus habilidades eso no será un problema, lo interrumpió Kei con una leve risa. ¿De verdad crees que necesito un poder excesivo para lidiar con unos pocos? Y aunque de alguna manera escale, siempre puedo invocarte, ¿no? Además, si esto resulta ser legítimo, que tú aparezcas sería un problema. Yo soy el mejor candidato para tratar con el Daimi. Minato asintió instintivamente. Después de todo, la demostración de Kei en la Tierra del Agua fue porque enfrentó a casi 1000 shinobi enemigos él solo. Por supuesto que eso se convirtió en un espectáculo. Pero en la capital del fuego, ¿a qué se enfrentarían? A lo sumo, 12 shinobi. Un puñado de samuráis sin chakra. Contra Kei, eso apenas era un calentamiento. Entiendo. Si son ellos, entonces contaré contigo. La expresión de Minato se volvió firme. Si no, enviaré a Kakashi con su propio escuadrón para encargarse. Aún así, realmente espero que esto no sea nada, por supuesto. La paz es difícil de conseguir. Nadie quiere destruir. Kei se detuvo de repente a mitad de la frase. El incidente de Kirigakure cruzó por su mente. Si eso saliera a la luz, problemas sería quedarse corto. Inmediatamente cambió de tema. Pero, Minato-san, también deberías prestar atención al ambiente político, especialmente a la reconstrucción después de la guerra. Reconstrucción. Minato suspiró. Así que tú también lo notaste. Como era de esperar. Shikaku no ha dejado de recordarme que lo supervise. Shikaku lo notó. Kei se sorprendió por un momento, pero rápidamente lo aceptó. Para alguien tan brillante como Nara Shikaku, detectar anomalías tempranas no era extraño. Lo importante era cuánto había deducido, y si otros lo escucharían. En la línea temporal original, Kei no sabía hasta qué punto Shikaku comprendía la amenaza. Pero aquí Kei tenía intención de ponerlo a prueba. Entonces, como yo te preocupa la nube oculta, ¿verdad? Como era de esperar, tú y Shikaku piensan exactamente igual. Minato se frotó las sienes. Fueron los que menos daño sufrieron en la guerra. Se están recuperando más rápido. Vendrán con arrogancia, pisotearán nuestro orgullo y presionarán por una mayor cuota de misiones. ¿Correcto? Sí. Parece que Shikaku realmente pensó en todo lo que yo pensé. Kei suspiró internamente. Él solo lo notó porque ya conocía el futuro. Shikaku, sin ningún conocimiento previo, había llegado a la misma conclusión únicamente a través de la lógica. Un hombre aterrador, sin duda. Pero había algo que Shikaku no sabía, la magnitud de la ambición de la nube. O lo desmedidos que serían sus métodos eventualmente. En la línea temporal original, con Konoha debilitada tras el ataque del 9 colas, los acontecimientos siguieron un curso predecible. Pero ahora, Konoha era más fuerte que nunca. Minato estaba vivo. Kei se movía en las sombras. Y Fugaku, al que Kei apenas había visto últimamente, probablemente ocupado con esos ojos. Si la nube causaba problemas ahora, muy bien podrían ser ellos los que salieran perjudicados. Aún así, en realidad espero que causen un poco de problemas, dijo Kei de repente. Porque es una oportunidad para ellos y para nosotros. Sinceramente, preferiría que no vinieran en absoluto, murmuró Minato. Pero si lo hacen, responderemos. Me niego a creer que realmente iniciarían una guerra. Si eso es lo que crees, entonces estás muy equivocado. Kei negó con la cabeza. Esto no se trata de orgullo. Debajo de la crisis hay una rara oportunidad política. Oportunidad. La expresión de Minato cambió. Kei, sé que quieres paz. Pero el precio de la paz, la guerra, la muerte, podría ser incalculable. No sigas ese camino. Kei se quedó congelado. Miró fijamente a Minato, que parecía sinceramente preocupado. Entonces lo entendió. Había caído en su propia trampa. Recordó la teoría que una vez le había compartido a Minato sobre lograr una paz duradera en el mundo shinobi. Minato claramente lo había malinterpretado, creyendo que Kei sugería provocar intencionalmente a la nube. Pero Kei no tenía ninguna intención de hacer eso. Minato-san, lo malinterpretaste, suspiró Kei. Lo que quiero decir es, si la nube provoca problemas, te da la oportunidad de mostrar una postura firme y ganar apoyo público.
También nos da la excusa perfecta para impulsar las reformas del sistema Jnin-HMM. Minato parpadeó. Luego comprendió. ¿No crees que sería demasiado apresurado? Dime, contraatacó Kei, ¿cuánto falta para que la nube se recupere por completo? Al menos unos años, estimó Minato. Entonces digamos que en 2 años causan problemas. Para entonces, si ya hemos reestructurado los sistemas Genin y Jnin, y hemos implementado completamente nuevas políticas de bienestar, ¿no crees que sería el momento perfecto? Esto. ¿O que planeabas que atacara otra aldea oculta yo mismo para crear una distracción? Silencio. Capítulo 339, un paso adelante. Al salir de la oficina del Hokage, Uchiha Kei no pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. Otro hito, completado con éxito. Al recordar la mezcla de sorpresa y resignada diversión en el rostro de Minato hace unos momentos, Kei casi soltó una carcajada. Realmente, si Kumogakure decidía causar problemas y si la situación escalaba correctamente, entonces, a pesar de la sombra de un posible conflicto, también se convertiría en una oportunidad poco común. Tal como Kei había señalado, mostrar un nivel adecuado de firmeza en defensa de los intereses de Konoha sería invaluable para estabilizar y reforzar la moral pública. Y también había acertado en algo más. La distracción es el mejor lubricante para la reforma política. Esta vez, las reformas de Minato coincidieron con el caos que Kei provocó en Kirigakure, mucho más caos del que cualquiera esperaba. Pero los beneficios, evidentes. Con la atención de todos centrada en la niebla, y en las misteriosas fuerzas que supuestamente atacaban a Konoha, la reestructuración de toda la aldea y la implementación de políticas de bienestar avanzaron con una calma casi inquietante. Incluso la eliminación del rango de Jnin especial, un cambio que normalmente habría sacudido a la aldea, apenas generó una ligera reacción. La gente simplemente no estaba prestando atención. Y a medida que las políticas de bienestar continuaban implementándose, la reforma se asentaría por completo, remodelando silenciosamente la base de la aldea. Kirigakure había sido una oportunidad accidental. Kei no podía repetir la misma jugada, cuanto más actuara, más probable sería que se expusiera. Y Minato definitivamente no quería eso. Así que sí, algún día después de que las reformas estuvieran completamente establecidas, Kumogakure provocaba a Konoha se convertirían en el catalizador perfecto. Minato, a pesar de su corazón pacifista, había comenzado a entender gracias a los constantes recordatorios de Kei que la paz duradera real era extremadamente difícil. En lugar de perseguir ideales imposibles, era mejor gobernar bien Konoha. Aún así, todo esto seguía siendo hipotético. No había señales concretas de que la nube tuviera intención de actuar. Por ahora, lo importante era fortalecer Konoha internamente, solo así las crisis futuras podrían transformarse en oportunidades. Una voz familiar. Capitán Kei. Cuando Kei salía del edificio del Hokage, alguien lo llamó desde atrás. Al girarse, Kei sonrió. Jefe Shikaku. ¿Vienes a ver al Hokage? Era Nara Shikaku. Kei y Minato literalmente acababan de hablar de él, sin esperar que apareciera inmediatamente después. Shikaku lucía como siempre con su uniforme estándar de Konoha, sosteniendo un expediente bajo el brazo. De no ser por la cicatriz en su rostro, parecería exactamente igual a cualquier otro miembro del clan Nara. Y a diferencia de su hijo, definitivamente no carecía de motivación. No, dijo Shikaku con calma. Perdónalo abrupto, pero vine a verte a ti, Kei, y a mí. Kei parpadeó, no sorprendido de que Shikaku supiera que había venido, pero sí curioso por la razón. Que Shikaku lo buscara personalmente rara vez significaba algo trivial. Kei pensó rápidamente. ¿Sería por el incidente de las etiquetas explosivas que nunca reportó oficialmente? Pero Shikaku negó con la cabeza antes de que pudiera hablar. No, no es lo de las etiquetas explosivas, aunque ese asunto se manejó menos que ideal. Shikaku tosió ligeramente y le entregó el informe. Esto es algo más importante. Temo que mi voz por sí sola no sea suficiente para captar completamente la atención del cuarto Hokage, así que Kei frunció levemente el ceño y abrió el documento, y casi soltó una carcajada. Un informe de evaluación de reconstrucción posguerra y análisis de amenazas de las aldeas vecinas. Y ahí, claramente resaltado. Kumogakure, alto riesgo. Shikaku había recopilado pérdidas, tasas estimadas de recuperación e incluso una evaluación psicológica del Raikage para concluir. Extremadamente peligrosa. Kei entendió al instante la preocupación de Shikaku. Este era exactamente el tipo de análisis que había guiado silenciosamente las decisiones de Hiruzen en la línea temporal original.
Habían subestimado los métodos de la nube, pero no su ambición. El compromiso final de Hiruzen, aunque efectivo en papel, no tomó en cuenta la moral pública ni la desconfianza que sembró entre los clanes de linaje, problemas que fracturaron la aldea desde dentro mucho antes de su caída. El análisis de Shikaku era agudo y exhaustivo, pero temía que Minato no actuara con la suficiente decisión. Kei ya tenía la respuesta lista. No hay de qué preocuparse. Kei cerró el informe y se lo devolvió con una leve sonrisa. No hay necesidad de preocuparse, jefe Shikaku. El Hokage ya discutió esto conmigo. ¿Me pidió mi opinión o? Los ojos de Shikaku brillaron. ¿Y tu evaluación? Estoy completamente de acuerdo contigo. Si el Hokage me planteó el tema, significa que lo está tomando en serio. Así que puedes relajarte, no estás luchando esta batalla solo. Shikaku lo observó un momento, sorprendido. Kei sabía que el hombre ya estaba reconstruyendo la verdadera secuencia de los hechos, que había sido Kei quien había impulsado la atención de Minato sobre el asunto. Pero los resultados eran lo que importaban. Un problema que había estado preocupando a Shikaku ahora estaba prácticamente resuelto. Y Kei podía ver los engranajes girando en la mente de Shikaku. Para futuros asuntos difíciles quizá debería consultar primero con Kei, y luego ir con él a ver al Hokage. Un pensamiento sabio. Después de todo, la influencia de Kei sobre el Hokage era abrumadora. Más que eso, los instintos estratégicos de Kei nunca le habían fallado. Aún así, Shikaku no podía evitar sentirse desconcertado. Solo tiene 15 años. ¿Cómo puede pensar así? Pero finalmente descartó la pregunta. Algunas personas simplemente eran diferentes. Gracias, Capitán Kei, dijo Shikaku con sinceridad. Con tu ayuda, las cosas podrían ir mucho más fluidas, no hay de qué. Incluso sin mí, el Hokage te habría escuchado. Kei hizo una pausa y luego añadió casualmente. Por cierto, jefe Shikaku, ¿tendría tiempo esta noche? Deberíamos reunirnos para hablar adecuadamente. Shikaku alzó una ceja. Estaba pensando lo mismo. Esta noche está bien. ¿Debería invitar también a mi padre? Por favor. Ya veo, ese es tu objetivo. Kei sonrió. Sí. Estaba allanando el camino para su amigo en el departamento de misiones. Senju Seir, el probable futuro jefe del departamento. Shikaku entendió al instante y no tenía intención de negarse. Su padre estaba cerca de retirarse. Mantener influencia en el departamento de misiones era esencial para el clan Nara. Todo era mutuamente beneficioso. Pero mientras Shikaku observaba a Kei alejarse, no pudo reprimir una preocupación más profunda. La influencia de Kei crecía a un ritmo inquietante. Ya controlaba la fuerza de policía. Su compañero más cercano estaba destinado a asumir el departamento de misiones. Sus conexiones se extendían hasta el clan Iga, aunque fuera a través de un miembro de la rama secundaria. Se estaba formando una bestia política. Afortunadamente, Iga Ayaka era solo de la rama secundaria. Si hubiera sido heredera de la familia principal, Shikaku ni siquiera quería imaginar las consecuencias. Tras separarse, Kei abandonó el edificio del Hokage, perdido en sus pensamientos. Si la nube realmente causa problemas en el futuro, ¿qué destino les espera ahora que he interferido en todo? Con las mejoras de armamento de Konoha casi completadas, las reservas de guerra reabastecidas, los artesanos y boticarios preparando nuevo inventario y los presupuestos creciendo silenciosamente, la nube estaría entrando en un campo de batalla muy distinto. Pero Kei apartó esos pensamientos. Eso es trabajo de ellos. No necesito involucrarme. Sus ojos se movieron entre el cuartel de la policía y el departamento de misiones. Tras un momento de duda, se dirigió hacia este último. Podría pasar por misiones. No tengo nada urgente que hacer. De paso visito a Imai. Kei rara vez visitaba el departamento de misiones en persona. Después de graduarse, todas sus misiones le eran asignadas directamente debido a la guerra. Solo una vez durante su investigación sobre Uchiha Isamu había entrado realmente en la sala de misiones. Ahora, al llegar, el lugar se veía exactamente como lo recordaba. Bullicioso. Lleno de gente. Repleto de shinobi de todos los rangos, equipos buscando misiones, capitanes dando instrucciones. Después de todo, los shinobi necesitaban dinero, herramientas de entrenamiento, suministros, equipo de recuperación, todo era costoso. La aldea proporcionaba un estipendio modesto, pero estaba lejos de ser suficiente. El presupuesto de Konoha también debía cubrir infraestructura, expansión y la formación de la siguiente generación. Y así, el departamento de misiones siempre estaba lleno. ¿De dónde podría la aldea sacar suficiente dinero para sostener a todos los ninjas? Por eso las misiones eran la principal fuente de ingresos para los shinobi. De lo contrario, no habría tantos celos por la enorme cuota de misiones de Konoha. Tras dos grandes guerras, la reputación de Konoha solo había crecido.
Incluso cuando los clientes sabían que la agenda de misiones estaba llena, seguían prefiriendo entregar sus encargos a la hoja. Por supuesto, con las reformas que Kei estaba impulsando, los shinobi eventualmente tendrían mayor estabilidad financiera. Las misiones requerían tiempo y esfuerzo. Si la aldea apoyaba mejor a sus ninjas, podrían asumir más trabajo y ganar más en consecuencia. La llegada de Kei atrajo atención inmediata. Decenas de shinobi detuvieron lo que hacían para mirarlo, susurrando entre ellos. Él simplemente asintió con cortesía y continuó hacia el edificio del departamento de misiones. Alguien debió haber notado su entrada, porque en cuestión de momentos, Ima y Kenta apareció, con expresión confundida. No esperaba ver a Kei allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó Kenta. Luego agitó la mano. Olvídalo, ven a mi oficina. Kei soltó una risa. Reaccionan rápido. Apenas di unos pasos dentro y ya te enviaron a recibirme, no se puede evitar. Kenta suspiró. El departamento de misiones es un lugar ruidoso. A los espías externos les encanta rondar por aquí intentando recolectar información. Se encogió de hombros. Es estúpido y anticuado, pero funciona. Los ninjas pueden pasar todo el día buscando la misión adecuada, lo que significa que siempre hay caras desconocidas. Cuando alguien sospechoso se mezcla, no podemos simplemente acercarnos a interrogar lo inevitable, asintió Kei. Y, siendo honesto, no es algo fácil de arreglar. Debe ser duro, lo es, murmuró Kenta, pero estoy acostumbrado. Además, no soy yo quien manda aún. Si algún día llegaba a ser jefe del departamento de misiones, ya sabía a quién acudiría, Uchiha Kei. Un poco de cooperación política beneficiaría a ambos. Dentro de la oficina de rango B, Kenta llevó a Kei a una oficina modesta destinada a misiones de rango B. Pequeña, pero más que suficiente para alguien del nivel actual de Kenta. Estrictamente hablando, con el estatus de Kei, el jefe del departamento debería haberlo recibido personalmente. Pero el veterano líder Nara claramente entendía que la visita de Kei era por Kenta, no por él. Además, el anciano ya se preparaba para retirarse. Delegar en Kenta también era una señal. Kei se sentó con naturalidad, mientras Kenta le servía una taza de té. Entonces, preguntó Kenta mientras colocaba la taza frente a él, ¿qué te trae por aquí? O mejor dicho, ¿qué plan estás tramando ahora? Un pequeño plan, admitió Kei con una sonrisa. Algo para ayudar a Kakashi a avanzar. Otro paso. Hizo una pausa, mirando la pila de documentos desordenados en el escritorio de Kenta, y negó con la cabeza. Lástima que estés tan ocupado, probablemente no puedas hacer mucho. Sí, imposible. Kenta suspiró abiertamente. Nara-sensei se está preparando para retirarse. Me ha estado arrastrando a todas partes, intentando conectarme con el clan Nara. Siento que está tratando de construir una especie de relación maestro-discípulo. ¿Un sentido de mentoría? Completó Kei con una sonrisa. No hace falta todo eso. Solo asegúrate de estar libre esta noche. Claramente, el viejo líder Nara también estaba sentando sus propias bases. Con la conexión de Kenta con Kei, formar lazos con el futuro jefe del departamento de misiones era una estrategia lógica. Y después de esta noche, probablemente se sentiría aún más tranquilo, y mucho más dispuesto a entrenar a Kenta adecuadamente. ¿Esta noche? Kenta parpadeó, luego su rostro se iluminó lentamente. Espera, no me digas. Sí, confirmó Kei. He invitado a miembros del clan Nara. Si no hay imprevistos, asistirán tanto el actual como el futuro jefe del departamento, añadió con una sonrisa. También podrían unirse los Akimichi y los Yamanaka. Entonces, ¿estás libre esta noche? Por supuesto que sí. Gracias, Kei. Por cierto, ¿qué hay de ese plan que mencionaste? Si necesitas ayuda, puedo intentar mover algunos hilos. ¿Sí? Perfecto. Kei se inclinó hacia adelante con expresión seria. Planeo asesinar al Daimi. Con tu ayuda, todo saldrá perfecto. 2 segundos completos de silencio. Luego Kenta carraspeó. En realidad creo que estoy más ocupado de lo que pensaba esta noche. Kei se rió. Capítulo 340, Orientación. La cena de esa noche fue sorprendentemente armoniosa. Tal como Kei había anticipado, Nara Shikaku no solo asistió él mismo, sino que también invitó a su padre, el actual jefe del departamento de misiones. Además, Akimichi Chisa y Yamanaka Inoichi se unieron, completando el tradicional trío Inoshika CH. Kei tampoco llegó solo. Además de llevar a Ima y Kenta, el representante emergente del linaje Senju, también extendió una invitación a Uchiha Fugaku. Últimamente, Fugaku se había mantenido aislado, dedicando casi todo su tiempo a dominar sus ojos recién despertados. Pero después de que Kei le explicara el propósito de la reunión, Fugaku dejó de lado su entrenamiento de inmediato y asistió a la cena. La única lástima.
Kei aún era menor de edad y como todos querían mostrar respeto, nadie bebió alcohol. El ambiente fue ligeramente menos animado, pero en general, la reunión cumplió exactamente su propósito. Proyectaron una postura clara. Enviaron una señal unificada. Los Uchiha y los Senju al menos en cierto nivel eran ahora aliados. Y el trío Inoshika CH entendió perfectamente lo que eso implicaba, así como la forma en que debían responder. La cena duró hasta alrededor de las 10 de la noche. Todos tenían responsabilidades al día siguiente, así que la reunión terminó antes de lo que podría haber sido. Parece que el Inoshika CH ya se han inclinado hacia Minato, comentó Fugaku mientras caminaba con Kei por las tranquilas calles hacia el distrito Uchiha. O mejor dicho, Minato ya los aseguró completamente, suspiró ligeramente. Hace un año, aún recuerdo cómo era. Si no hubiera sido por ti, ¿te arrepientes de no haberte convertido en Hokage? Preguntó Kei con tono casual, mirando la luna antes de lanzarle una mirada burlona. No bromees, Kei. Fugaku negó con la cabeza con resignación. Incluso si hubiera tenido la oportunidad en aquel entonces que no la tuve, ser Hokage no es para mí. No tendría el tiempo que tengo ahora para entrenar a mis hijos o pasar tiempo con mi esposa. La claridad de Fugaku era innegable. No sentía envidia por Minato. En aquel entonces, la situación de los Uchiha hacía imposible cualquier intento realista de alcanzar el puesto de Hokage. Incluso si de alguna forma lo lograba, un Hokage no gobierna libremente. No actúas según tu propia voluntad, comprometes constantemente. Y en el momento en que dejas de seguir las reglas esperadas, sin importar cuán fuerte seas, terminarás con toda la aldea esperando la oportunidad de oponerse a ti. Demasiado agotador. Y completamente inútil. Ahora, el clan Uchiha prosperaba estabilizado externamente por Kei, gestionado internamente por Fugaku. Todo avanzaba sin problemas. Con el clan ya preparándose para futuras reformas, estaban en una posición para beneficiarse del cambio, no para ser destruidos por él. ¿Por qué luchar por una posición que traía más restricciones que beneficios? A veces, dar un paso atrás te permite ganar mucho más que avanzar sin pensar. Exacto, asintió Kei. Pasar tiempo con tu familia y mantener estable al clan es mucho más gratificante que estar sentado en la oficina del Hokage lidiando con política o teniendo que preocuparte por las expectativas del clan cada 2 días. Kei sonrió. Hablando de eso, ¿cómo van tus ojos? Son excelentes. La rara sonrisa de Fugaku reflejaba una satisfacción genuina. Ya casi me he adaptado por completo. El poder, la claridad no se compara con nada que haya experimentado antes. Luego miró a Kei. ¿Y tus ojos? ¿Cómo van? Oh, encontré una solución única, respondió Kei de forma vaga, con una leve sonrisa. Están en muy buen estado. Fugaku asintió lentamente. Entendía perfectamente. Aunque Kei no quisiera dar más detalles, Fugaku sabía bien que cuando implantó el Mangekyou Eterno, realizó varios experimentos en paralelo. Lo más probable era que Kei estuviera preparando sus propios ojos para lo que vendría. ¿Qué exactamente había hecho Kei? Fugaku no lo sabía ni quería saberlo. Para que Kei desarrollara un método funcional, debía haber pagado un precio. Fugaku sí sintió un breve impulso egoísta cuando Kei le entregó el Mangekyou Eterno, pero ese pensamiento no podía competir con su convicción más profunda. Los Uchiha deben prosperar. Los Uchiha deben coexistir en paz con Konoha. Además, conocía a Kei lo suficiente como para saber que siempre se dejaría una carta bajo la manga. Cuanto mejor se volviera Kei, mejores serían las perspectivas del clan. Bien, murmuró Fugaku con una leve sonrisa. Luego le lanzó a Kei una mirada demasiado significativa para su gusto. Kei-kun, ya tienes 15 años, ¿no? Oh, por favor no me digas que vas a sacar ese tema otra vez. Kei se frotó las sienes con frustración. Ya lo dije, ¿no? Quiero elegir a alguien que realmente me guste. Deja de insistir con esto. Lo entiendo, respondió Fugaku con calma. Los matrimonios arreglados rara vez funcionan. Y con tu posición, ciertamente tienes la libertad de elegir. Es solo que suspiró. Si soy honesto, no voy a obligarte. Los ancianos tampoco se atreverán a decir nada. Pero personalmente, creo que la chica Iga encaja contigo mejor que la mayoría. O quizás, ustedes dos simplemente tienen un tipo de vínculo diferente. Kei lo miró fijamente. ¿Y? Bueno, continuó Fugaku, independientemente del afecto o de la conveniencia política, ¿no deberías elegir a alguien de la rama principal? No voy a tener esta conversación. Kei sintió un arrepentimiento genuino por no haber detenido los rumores antes. Pero incluso si intentaba explicarlo ahora, probablemente solo lo empeoraría. Las explicaciones a menudo suenan como excusas. Y la situación no mostraba señales de calmarse. Por primera vez, Kei sintió que entendía cómo debía haberse sentido Orochimaru cuando Kei arruinó sus planes en secreto. Este tipo de molestia era desagradable.
Además la propia Iga Ayaka no parecía interesada en aclarar nada. Si ella no lo hacía, ¿no lo haría él quedar aún más sospechoso? Suspiró. ¿Toda la aldea era incapaz de pensar con lógica? ¿O alguien estaba alimentando estos rumores a propósito? El ceño de Kei se frunció. ¿Alguien está avivando esto deliberadamente? ¿Intentando incomodar a la gente, hacerlos temer que Uchiha y Iga formen una alianza poderosa? ¿Intentando bloquearme de algo? Puede que esté pensando demasiado, dijo Kei en voz alta, o alguien realmente está manipulando este rumor, ¿quieres decir? Fugaku se detuvo, y su expresión se volvió seria al instante. ¿Alguien quiere usar tu relación con Ayaka como arma, llamar la atención pública, generar miedo y obstaculizar ciertos desarrollos? Algo así que ella sintió, aunque no estaba completamente seguro. Fuera paranoia, maniobra política real o simple chisme, no importaba. Mientras desviara los pensamientos de Fugaku de empujarlo hacia la familia principal Iga, Kei estaba satisfecho. No quería seguir hablando de esto. No cuando ni siquiera él estaba seguro de lo que sentía. Las personas eran complicadas. Las emociones aún más. Kei y Ayaka se entendían profundamente, se habían visto sin máscaras, literal y figurativamente, y su trabajo en equipo era excepcional. ¿Estatus? ¿Posición? Kei nunca le dio mucha importancia a eso. Su misión compartida, eliminar el sello del pájaro enjaulado, era mucho más importante. Basta de eso. Puede que tenga que salir de la aldea por un tiempo, dijo Kei de repente. ¿Otra vez? Fugaku frunció el ceño. ¿Pasó algo? Nada demasiado grave pero tampoco trivial. Kei alzó la mirada hacia la luna, con un destello frío en los ojos. Recibimos información. Alguien ha estado recolectando chakra del 9 colas. ¿Y estas personas podrían estar relacionadas con el Daimi y el Daimi? La expresión de Fugaku se oscureció. ¿Te refieres a esos 12 supuestos guardianes autoorganizados? ¿Se volvieron locos? Claramente sabía a quién se refería Kei, al igual que él, no tomaba muy en serio al Daimi. Sus acciones eran una provocación directa contra Konoha. Prácticamente un deseo de muerte. Lo importante ahora era entender el verdadero grado de implicación del Daimi. El Daimi del País del Fuego no era un inútil como el empobrecido del País del Viento. Aún no hay confirmación, estamos esperando el informe, dijo Kei. Pero una vez que lo sepamos tendré que actuar. ¿Y tu compañero esta vez? Preguntó Fugaku. ¿Los mismos de antes? No. Kenta ha estado demasiado ocupado últimamente. Kei negó con la cabeza. El que lo reemplaza es Kakashi. Creo que entiendes por qué, por supuesto, respondió Fugaku de inmediato. En ese caso, si todo sale bien, pronto tendremos que felicitar a tu compañero de clase. Luego hizo una pausa. ¿Estás seguro de que la información es confiable? Lo sabremos muy pronto, dijo Kei con calma. Porque ya está aquí. En el momento en que Kei terminó de hablar, el espacio frente a él se distorsionó, alguien estaba apareciendo.